Fue un lunes negro para la economía mundial. La bolsa china cayó más de 8% y el efecto dominó empezó. And don't let some of these politicians go around saying, because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. Expliquen para que lo comprendamos los boludos, porque si no se vuelve una discusión solamente de cúpulas y sabemos que los acuerdos de cúpulas ya no sirven para nada. Así que resuelvan esto, porque la verdad que realmente creo nos chupa un huevo. Votar el mismo día, combinando dos modalidades distintas, sería un caos. La única manera de asegurar que todos puedan votar de manera simple es hacerlo en 2 días diferentes. Por acá. ¿Les dice algo que esté esta parejita acá? Ahora de nuevo este año. ¿Saben qué quería? Sí, me encanta. Hola, amor. Hoy le voy a dedicar el programa a mis hijos, a mi nieta, a mi yerno y por supuesto a él. Cortaron el tránsito, hay una persona detenida, la policía que carga el arma, hay mucha tensión. El frente a frente de este menor con una punta. Tiene un cuchillo en la mano izquierda, Atención que tiene un cuchillo en la mano izquierda este chico, guarda, El Fondo Monetario Internacional anunció un acuerdo técnico con la Argentina por un préstamo de $20.000 millones. Performing El Día del Amigo from the new EP, Papota. Give it up for Catriel and Paco Amoroso. Sin amigos, si saltando el puente yo lo sigo. Vos con un torturador no te podés sentar. Villarroel, por ejemplo. No, Villarroel no torturó, es un error garrafal que están cometiendo. Fíjate lo bueno que sería ahora que Villarroel se hubiese afiliado al peronismo. Sería extraordinario. Vos decís, pero ¿cómo no va a ser extraordinario que si vos tenés que peronizar hasta las piedras? Ataque a la República. La casta sindical atenta contra millones de argentinos que quieren trabajar. Si te extorsionan o te obligan a parar, denuncia al 134. Siempre fui una excelente madre. Me toca viajar por trabajo porque es mi manera de mantener a los chicos, como también los papás de mis hijos viajan y trabajan, tienen la suerte de que cuentan conmigo. Yo si pudiera sacar a mis chicos, a mis hijas del país, viajarían conmigo, pero bueno, no lo tengo permitido. ¿Y hay piel? Ah, sí, obvio, cuando estamos juntos somos la potencia. ¿Sí? Sí, olvídate, la rompemos donde lleguemos o en lo que hagamos. Qué rico. A partir de el lunes, terminar con el cepo cambiario, ese cepo cambiario que tanto daño ha hecho. Estamos tratando de pasar el limpio, porque hay tanta información técnica, económica, pero lo más importante es la eliminación del cepo, sin duda, y que cambia el sistema. Ahora flota el dólar entre la devaluación. La palabra es devaluación. Y 1.400. Yo creo no hay que tenerle miedo a las palabras, ¿eh? La palabra es devaluación. El gobierno devalúa. Este tren del progreso ya está en marcha. Me animo a decir incluso que es imparable. Pero no queremos que sea un viaje para pocos. Sus puertas están y seguirán abiertas y nuestra ambición es que ningún argentino se quede afuera. Buenas noches, bienvenidos a Opinión Pública. Saludos particularmente a la colectividad judía que está pasando la segunda noche de Pesaje, la fiesta de la libertad. Esclavos nunca. Haxameach a todos los que nos están mirando. Bueno, y algunos estamos trabajando acá, pero por supuesto que acompañamos a todas las mesas y pedimos e insistimos por el reclamo de quienes todavía siguen en manos del terrorismo de Hamas. 48 horas de samba tuvimos este fin de semana y esto recién empieza porque todo parece que va a develarse el lunes a la mañana o el martes o el miércoles. ¿Se acuerdan del viernes? Viernes pasado, no hablo dentro de hace 3, 4, 5 viernes. Viernes pasado, hace 5 minutos, unas horas nada más. Se conocía primero el índice de inflación mucho más alto de lo que preveían no solamente desde el gobierno, sino las consultoras más avesadas. 3,7
dio el índice de inflación y nada indica que esto vaya a bajar en breve. Esto fue cerca de la media tarde. A las pocas horas, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y el presidente del Banco Central, Bausili, daban una conferencia de prensa, anunciaban una conferencia de prensa desde la Casa Rosada con el anuncio, entendían, más importante desde que asumieran en la gestión de Javier Milei. ¿Qué dijeron? Bueno, que se había acordado finalmente con el Fondo Monetario Internacional que se levantaba el famoso cepo que muchos habían dicho que era ilevantable, que muchos especulaban con que ese cepo se iba a levantar más cerca de las elecciones y que iban a intervenir en el tipo de cambio, en la famosa banda de flotación entre 1.000 y 1.400, el dólar. Caputo se emocionó, lo vieron ese viernes, estaba realmente muy conmovido. Le agradeció hasta a la mujer, habló maravillas del presidente Javier Milei, de todos y de cada uno de su equipo económico. Parecía como esa, no sé, cuando uno recibe un premio, o ya que hablamos de las fiestas judías, un bar mitzvah donde prendes una vela a cada uno y tenía reconocimiento para todos. El clima era claramente triunfalista. Habían logrado lo que se proponían. De hecho, hablaron de fase 3. Como si este fuese un plan y daba como alguna tranquilidad. Decís, bueno, cumplieron la fase 1, la fase 2, la fase 3, venían de la foto fallida con Donald Trump en Mar-a-Lago, ¿se acuerdan? Menos de 24 horas ese viaje, de repente fase 3 parecía que habían llegado finalmente a lo que estaban buscando. 22:30 del mismo viernes, repito, nos había acotado el 3,7 de inflación, nos habían dado la noticia del levantamiento del cepo y del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y si algo faltaba para cerrar un viernes de superacción, 22:30 en cadena nacional habló el presidente de la Nación, dijo esta vez sí que va a ser diferente, porque no quería hacer referencia a las cuestiones anteriores donde no nos fue muy bien yendo al fondo de esta manera, ¿no? Ese prestamista de última instancia dijo, los profetas del odio nos quieren ver fracasar. Bueno, raro, porque la verdad que yo creo que si fracasa el gobierno, fracasamos casi todos, ¿no? 1:40 estuvieron hablando Bausili, Caputo y Bausili. 1:40. Me acuerdo que estábamos en la radio y seguían las preguntas y seguían hablando. Y yo decía, bueno, tiene un montón de cosas para decir. 25 minutos habló el presidente de la Nación, cadena nacional, acompañado, por supuesto, por su hermana Karina Milei, por Franco, por el propio Caputo, en un día que estaba absolutamente extenuado. 25 minutos. Les conté toda la información del viernes. ¿Cómo puede ser que estemos domingo 22:09? Más o menos me anda el coso pero 22:09 con tantas dudas y con tanta incertidumbre. Es muy difícil de explicar. ¿Qué pasa? ¿Explicaron mal? No terminamos de entender nosotros. Alguien me hacía una analogía que me pareció correcta y después la fui a comprobar si efectivamente en términos médicos es así, porque acá para bardearte todo sirve, no nos vamos a servir en bandeja, pero más o menos así. O sea, un médico viene y te dice que te va a hacer una cirugía que te va a salvar, de la cual vas a evitar morirte. Y esa cirugía te la tienen que hacer. Eso te dice. Ahora, te cita el lunes a las... ¿A qué hora abren Candelo? A las 10. A las 10 de la mañana te citan en el hospital o en el sanatorio y todavía no sabes. Te dijo que te van a hacer una cirugía muy invasiva, pero que te vas a salvar. Y todavía no sabes dónde va a ser. ¿Qué tipo de anestesia te van a poner? No, si te van a amputar 2 brazos, una pierna, una mano. ¿Cuánto dura la operación? ¿Quiénes van a estar ahí? ¿Cómo llegás? ¿Alguien sabe cómo se llega a ese quirófano? Si tienen el instrumental quirúrgico necesario, lo tienen, porque no se puede llegar con tantas dudas. Bueno, hacer una especie de analogía. Y sobre todo, vuelvo una vez más, ustedes que están ahí ya hace 4 años, este es el 4º año de opinión pública, saben que detestamos que las cuestiones dejen de ser cuestiones vinculadas a los hechos y todo pase a ser una cuestión de fe. Es más o menos a quién le crees que. Miren algunos de los tweets posteriores al anuncio del gobierno. Econochantas, no econochantas, gente que sabe de economía y que salió a decir lo siguiente. Tenemos el primero, Kachanowski. Ahí, ¿lo tenés?
Yo no lo llego a leer, no sé si lo llegan a leer ustedes. Ahí. Por más que se pongan a patalear como nenes encaprichados, la realidad es que el cepo se levantó solo para las personas físicas. Las empresas siguen encepadas por no poder girar dividendos y utilidades, pero fundamentalmente porque el exportador está obligado a ingresar las divisas que cobra por sus exportaciones. Ni en Estados Unidos, ni en la Unión Europea, ni en Japón existe semejante regulación. Insulten todo lo que quieran, pero esa es la realidad. Entonces, ¿vos qué decís? Bueno, es una cuestión de fe. Yo acabo de escuchar al presidente de la Nación, al ministro de Economía, al presidente del Banco Central. Me están diciendo que no queda nada del cepo. Lo escuchamos a Experta hace 2 minutos sentado con Luis Majul, que tuvo la oportunidad de hablar esta mañana otra vez con el presidente de la Nación. Qué raro. ¿Y Kachanowski puede decir? O sea, ¿le crees a Kachanowski o le crees al equipo de Economía? Que da el anuncio, que hace el anuncio más importante de la gestión. ¿Lo teníamos a Rodríguez antes? Sí, lo teníamos atrás a Rodríguez. Ahí. Hombre que ha sido clave, digamos, muy cercano en lo que tiene que ver con la formación del plan económico, que finalmente no fue, y por eso Rodríguez termina dando un paso al costado. El acuerdo dice que cuando se llegue a 1.400 el Banco Central venderá dólares. El tipo de cambio dejará de ser flotante para operar como fijo. El tema que veo es que si habrá dólares para vender o empezar de nuevo las medidas cepolianas. Veo que se está usando la flotación para instrumentar una devaluación del 40%, echándole la culpa al mercado, que todo cambie para que nada cambie. Y ahí habla del comunicado que habla del Banco Central, que dicen que estuvo mal redactado. Otra vez, Rodríguez no sabe, no entiende, tiene mala leche, es de lo que quiere que el gobierno le vaya mal. No entendimos nosotros. Seguimos, porque es una cuestión de fe. Acá no tiene que ver, ya como hemos citado 200 millones de veces a Carlos Fait, que en paz descanse, que decía, bueno, los hechos son sagrados, las interpretaciones son libres. Ahora es todo al revés. Los hechos son libres y después, bueno, qué sé yo, cada uno interpreta lo que quiere y las interpretaciones de cada uno, eso sí, son sagradas. Seguimos, Maslatón. Bueno, Maslatón anda muy enojado, ¿no? Pero no, pasemos. Otro tenemos, prefiero sin enojo, a ver si es que hay. Giacomini, que fue socio, amigo. Bueno, escribían libros juntos. Era Giacomini el conocido en las primeras épocas de Javier Milei, ¿no? Iban de la mano, pero el que era el conocido era Giacomini. Después terminaron realmente muy mal. Pero dice otra mentira, inconsistente de Javier Milei y Luis Caputo. Supuestamente se endeudan para mejorar balance del Banco Central y abrir el cepo, pero no le abren el cepo a las empresas y van a agrandar el pasivo en dólares del Banco Central, emitiendo bopreales para el stock de dividendos que no les dejan pagar. Esto no es lo que dijeron en la conferencia de prensa, esto no es lo que dijo después el presidente en cadena nacional. ¿Qué le pasa a Giacomini? ¿Es tanto el enojo que tiene con Javier Milei por cuestiones personales que decide entrar y discutir y dar una pelea que tiene que ver con las bases fundamentales del modelo económico del gobierno y con la supervivencia del gobierno también, porque nadie lo quiere poner en estos términos? Y así podemos seguir. Del Polleto, que le dijeron barbaridades, se habla de devaluación, ellos dicen que no se trata de una devaluación, se cambian las palabras. La verdad que es medio agotador y es medio cansador, y lo único que quedan, en un ratito va a estar con nosotros Martín Redrado, en un ratito va a estar con nosotros Matías Culfas, porque la verdad es que lo que queremos es tratar de entender y si hay alguna respuesta que le podamos acercar a ustedes, porque somos nada más que intermediarios, antes de estar esperando mañana a las 10 de la mañana con los ovarios en la garganta, ¿no? Porque más o menos estamos todos así. ¿De qué depende la viabilidad de los anuncios? ¿De a cuánto abra el dólar mañana a la mañana? Un montón de preguntas tenemos para Redrado, para Culfas, y por supuesto vamos a estar hablando de temas de consumo, ¿no? Está Mariano Gorodich sentado con nosotros, porque todo esto, la pregunta es, bueno, dale, y el impacto en precios, ¿no? Porque no es que todos están viendo mañana cuánto pone, cuánto invierte. No creo que todos estén viendo cuánto van a invertir mañana, si van a comprar dólares. No creo que sea la pregunta de ustedes mañana. Ahora, si eso se traslada, si esa suba se traslada a precios, y sí, por supuesto la vas a sentir viniendo una inflación del 3,7. Último momento, resultado de unas elecciones que van a dar para mucho análisis, porque no se está discutiendo solamente los cargos en Santa Fe ni los convencionales constituyentes, sino que se está viendo quién
maneja el poder y qué pasa con La Libertad Avanza, si fue una paliza para el gobierno y todo indicaría que sí. A ver, ¿tenés los números? ¿Tenemos por ahí? Sí, a ver, los números, a ver si los llevo. Chicos, no veo un pomo, ni de lejos, ni Sí, de ahí cerca, está. ni de nada. A ver si lo veo en la pantalla, ahí está. Unidos para Cambiar Santa Fe, Maximiliano Puyaro, Maxi Puyaro, gobernador. Alianza UCR, pero Partido Socialista, ¿no? Exactamente, 35,33%. Gran elección de Puyaro que ya está siendo celebrada por muchos dirigentes políticos. Segundo, el peronismo con Juan Monteverde, Más para Santa Fe, 14,76. Mucha diferencia con el gobernador Puyaro. Tercero, con el 13,97, Nicolás Mayoraz de La Libertad Avanza. Y cuarta, Granata. Después seguimos con el 12,54. ¿Por qué decimos que esta y quinto, elección... perdón, que no es un dato para nada menor, Sí. es la segunda lista del peronismo que fue dividido. Dividido. Pero, ¿sabes lo que me interesaba del dividido? ¿Por qué me interesa tanto esta elección? Ahora vamos a estar hablando con Leandro Santoro. ¿El gobierno va a volver a decir que esta es una elección que no se puede nacionalizar y como no está Javier Milei en la boleta? ¿O se van a hacer cargo del error grosero de Karina Milei, armadora de esta lista en la provincia de Santa Fe, de ir divididos donde le podría haber ido mejor? Esto es una respuesta que la podemos traspolar a nivel nacional, porque algo parecido está pasando con las elecciones en Cava. Un poco sí. ¿Qué más? Así que puedes decirme que no, pero para mí que sí. No, es que me parece que es un Aires. lindo espejo para que se mire, pienso, no es que por mencionar uno solo, puede haber un montón. El peronismo en la provincia de Buenos Aires, puede mirar. Bueno, pero por eso digo, no, el gobierno intuyo que el discurso va a ser no podemos, es una elección provincial. Sí, lo decía en el 2023 también, pero era distinto, ya lleva Milei un año y pico de gestión, esto también se puede dar como una especie de termómetro de la gestión y bien no le fue. Tercero. Y además se supone que la estrategia, pero esto lo viene diciendo, no lo estoy inventando yo, las fuentes del gobierno lo vienen diciendo desde el día 1, cuando le preguntaba por candidaturas, decía, no importa las candidaturas, nosotros tenemos, nuestro objetivo es reforzar la marca. Bueno, la marca compitió en Santa Fe y sacó 14 puntos. Bueno, me dice, nunca presentaste a tus compañeros. Tiene razón. Nicolás Fiorentino, Sí. desde el corazón del progresismo nacional y popular. Pero- ¿Está mal? No me identifico ahí, Pero no dije desde el campo, dije desde el progresismo. Dijiste el nacional. corazón de todo eso, además. Sí, el corazón. Sí, no, entre la falta de identificación y la responsabilidad que es, Eso es muchísimo. no paso. Bueno, no sé, ¿qué hace Fiorentino? Contale para la gente que no te conoce, que no, cada día te van conociendo. Ay, ese es Fiorentino, Sí. me dicen, sí. Yo soy como un periodista en transición, ¿no? ¿En qué sería eso? ¿A dónde está? Claro, ¿dónde Yo está? creo que mi carrera va a terminar de animador. Ah, te gusta. Sí. Como ¿Animadores Jairo, están le mandamos un infantiles? beso Como grande Jairo, a le Jairo mandamos un beso Stracha. muy grande a- Sí, está a bien, Jairo. está Sí. bien, eso es lo que te gusta. Estamos bien, pero mientras tanto seguimos ¿Dónde haciendo estás esto que laburando hacemos. ahora? Y yo hago la mañana en Futurock, tengo mi propio programa en radio con vos los domingos también, y escribo sobre política en el portal Corta. Una columna semanal. Mucho laburo, no te alcanza con una. Bien, desde Córdoba capital, ya hace mucho, viene robando con eso hace Sí, tiempo, ya. pues No, ya ya. está, terminemos Ni el la acento le quedó. Candelaria de la Sota. Sí, nos preguntan, es la hija, es la hermana de Natalia, es la hija Toda esa gente de la familia mía. toda esa gente familia tuya. ¿Dónde estás laburando? Bueno, la mañana la A la estás mañana rompiendo en la Radio La red. Red, hablando de economía con Pablo Vilouta, escribo en el Diario Popular y estoy acá los domingos y como le pasa a Nico, como todos nosotros, tenemos varios trabajos porque bueno, no nos alcanza y aparte no podemos estar quietos y la realidad no nos deja. Yo desde el viernes no tengo respiro. Desde el viernes estuve escribiendo hasta las 11 de la noche. Cuando estaba escribiendo lo que dijo el ministro de Economía, que ahora te voy a contar todos los detalles, aparece el presidente. No dice nada importante, pero habla a las 10 de la noche, como para que el viernes a las 10 de la noche nos acordemos de la época de Caballo, ¿te acordás? Que nos daba conferencia de 10 y prensa media de a la las 10 noche, de raro. nos agarró Un horario de de cadena nacional Claro, rarísimo. Y revisar bueno, un pero té. nosotros todos no tuvimos cena, no tuvimos nada, así como le jorobó el 14 de febrero a los ministros, nos jorobó el viernes pasado a la noche a todos nosotros y habrá que ver qué nos espera mañana. Bien, y veníamos de esa, casi nos desacostumbramos un ratito a esto que le pusimos tanta entidad que tiene que ver con... A mí me da gracia todavía, chicos, ¿qué quieren que les diga? No, la madrecita, como le dice Fakane Hamkin, de La todas las madrecita de de todas todas las las batallas, la batallas. legislatura porteña, todos se matan por tener un lugar en la legislatura porteña, que hasta hace 5 minutos no tenían. Santoro, hola, para mí no tenía la menor idea de dónde quedaba. Nos desconectamos un ratito
con el tema económico y volvemos a anclar con lo de Santa Fe y decimos, che, en Buenos Aires está pasando algo parecido. Pero para arrancar, ¿qué es esta desesperación por la legislatura? No es la banca en la legislatura. Yo no sé si hay una desesperación. Creo que cada uno de los espacios políticos tiene intereses diferentes en juego. A ver. A ver, nosotros hace más de un año que estamos recorriendo la ciudad de Buenos Aires porque queremos construir una alternativa al PRO en la ciudad, a la coalición de gobierno que representó el PRO en la ciudad. Después creo que hay otro sector que es básicamente de la Libertad Avanza que lo que está buscando es disputar el liderazgo de la derecha en todo el país y entonces utiliza la ciudad de Buenos Aires como un ensayo. Como plataforma de lanzamiento, como en algún momento fue para el PRO también la ciudad de Buenos Aires. Como en algún momento fue para Cristina y Chiche la disputa en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, sí. Y después hay otros espacios políticos que integraron históricamente Juntos por el Cambio que también decidieron romperse y competir de manera aislada, separada. O sea, la fragmentación no es una fragmentación clásica, no es que la reta se llevó a los socios históricos de Juntos por el Cambio. Está la reta por un lado, la coalición cívica por otro, el radicalismo por otro, bueno, el peronismo Confianza por Pública otro. por otro. Claro, bueno, pero la coalición, la novedad en la ciudad de Buenos Aires es que había una coalición de gobierno grande y poderosa Sí. que se fragmentó. No Sí. es solamente que no se pusieron de acuerdo la Libertad Avanza y el PRO y que se fue la reta. Pasó todo eso, Se partió en 4. Y en más. La Unión partió- Cívica Radical se fue, Es tiene la una UCR, oferta coalición propia, la cívica, la coalición reta y el PRO. cívica. Exactamente. Está bien, pero vos decís, bueno, eso los perjudica, digamos, ¿no? El hecho de, y sí, eran, No, lo que digo eran es, más fuertes que- yendo juntos. Sí, lo que digo es que entró en crisis el sistema que había gobernado la ciudad. No es que el problema es que van todos separados. Hace mucho tiempo que se empezó a sentir en Buenos Aires el abandono de la gestión de Jorge Macri y el agotamiento de la gestión del PRO. Entonces hace 6 o 7 meses se empezó a fragmentar esa coalición política. La fragmentación es consecuencia de que entró en crisis el paradigma de gobierno que gestionó la ciudad durante 18 años. Ahora, Leandro, Anita, perdón, te escucho hasta acá, perdón, si no sentate con nosotros que me encantaría también, ¿eh? Escuchame una cosa, ustedes. Cuando yo digo ustedes, el peronismo, empiezan a putearme porque arrancan Santoro no es peronista. Ahí ya tenemos, arrancamos con el se autopercibe alfonsinista, decía Marra el otro día, no den más esa discusión. ¿Qué son ustedes? Es un espacio como cualquiera de los que discute poder y discute política en la ciudad de Buenos Pero Aires. está parte del peronismo. Aclaremos algo porque sí, si no, sí, es un no quilombo. se entiende. Hace muchos años que el bipartidismo dejó de existir en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires. Y hace muchos años que lo que los porteños votamos son frentes electorales. Juntos por el Cambio era un frente electoral, incluso la Libertad Avanza, que hay gente que ha militado en la Cámpora que integra la Libertad Avanza hoy. La Unión Cívica Pilar Radical. Ramírez, te referís Claro. particularmente a Pilar Claro. Ramírez. Hoy la Unión Cívica Radical va con el Partido Socialista también, o sea, casi todos los espacios políticos han construido frentes, espacios. Y el nuestro es un frente que obviamente el peronismo tiene un rol muy importante porque es el partido más importante, pero que contiene a más de 20 y pico de partidos que no tienen una tradición peronista. Y yo mismo inclusive no vengo de una tradición peronista. Pero ahí hay una confusión, ¿no? Porque ya No. charlamos en otras oportunidades y siempre es como te irrita un poco esto. Tener que ¿Por qué la explicar, te- si venís del alfonsinismo, si representás Pero, al a ver, escuchame peronismo, una que Abal cosa. Medina quedó afuera. Esto es muy sencillo. Yo el A año ver, pasado... hacelo más fácil para los porteños. Pero es que la que no lo entiende sos vos, Romy. Ah, bueno. Y está porque a mí bien. me votaron 600.000 porteños Sí. hace un año y medio. Sí, 600.000. sí, Y no había ninguna confusión. sí. O sea que no necesitas al peronismo No, adentro. no es que no necesito el peronismo. Vos estás, me parece, tratando de agregar una confusión para ponerle color a tu programa de televisión. Yo lo entiendo, por Le eso pongo te color reí con la ca- le socarronamente. pongo color con la camisa. Por no eso te necesito- reí socarronamente. No, no me río. La pues. gente sabe perfectamente qué es lo que representa cada uno, porque de hecho es la tercera vez que yo voy a encabezar una lista en la Ciudad de Buenos Aires y siempre nos fue mejor. Sacamos 25% en el 21, sacamos 32% y medio en el 23 y probablemente este año hagamos una gran elección. ¿Y por qué? Porque la gente identifica que nosotros representamos una posición humanista, un frente político amplio donde está el peronismo, donde hay otros partidos políticos y que lo que tratamos de hacer es construir una alternativa a lo que hace 18 años que viene gobernando la ciudad, que explotó. El dato es que explotó y que esa coalición dio origen a un montón de nuevas alianzas y nuevos acuerdos que están tratando de encontrar su lugar en la política de la Pero ciudad. Lean, vos decís, se agotó el modelo del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora también te preguntaría, ¿por qué no buscan alguna alternativa que hace que siempre lleguen a un techo que parece que no lo terminan de perforar como alternativa? Pero si te estoy explicando que hace 2 elecciones que se viene Está bien, ampliando. pero- sí, está bien, pero parecería Eso, que hay le un... querés agregar confusión. No, vos Le decís que, querés vos decís agregar que no es confusión. una ciudad refractaria
peronismo, ¿no? Es que ahí me complicas, porque ¿cómo Pero, lo llamo? a ¿Cómo ver. te llamo? ¿Cómo le digo? Santilli y Ritondo, ¿qué son? Santilli y Ritondo, ¿qué son? Es una buena pregunta. Peronistas. ¿En el PRO? Sí. Los Penato. Santilli, no sé, lo estaban Sí. por echar de una... No, sí, lo estaban por no, echar hace yo soy 5 minutos, amigo, Santilli. tengo buena Lo relación estaban con por el echar, Colo. lo querían sacar al Colo. Del PRO. Sí, Bueno, pero claro. vos hablás con él, yo tengo Claro. buena relación con todo el Sí, mundo. sí, En la sí, Cámara sí. de Diputados hablo con todos. Sí. Y ellos se identifican peronistas. Los Penato, ¿qué es los Penato? ¿De dónde vienen los Penato? Del peronismo. Ahora, cuando se sienta acá los Penato, no le decís, che, vos venís del peronismo Sí, y le sos di- candidato. sí, sí, Ah, le sí, decís, sí, bueno. sí, le digo a Y todos. así con cada uno, porque Sí, le digo a explotaron todos. los partidos, el sistema tradicional de partidos políticos de la Argentina de los 80 o de los 90, hoy no existe más. Y hay coaliciones. Y la gente lo tiene perfectamente claro y sabe lo que representamos cada El problema uno. es mío, decís, no de la gente. No, yo creo que Es vos más- también lo sabés. Le ponés picante No. al programa para que la gente se enganche y te No, hacen. Sí, no, sí, no, lo ¿vos sabés. decís que me hago la boluda? No, cero, soy no digo, esa, digo es lo que que jugás pienso. a No, eso para pero enganchar. escuchame una cosa, el porteño, digo, que está pensando en la ciudad, Claro. que vive en esta ciudad, que está muy cansado, que está preocupado por la inseguridad, que está preocupado por tantísimas cosas, los pibes por alquilar, los pibes y los no pibes, Sí, digamos, claro. ¿no? Por la escasez de vivienda que hay en la ciudad de Buenos Aires, de repente los escuchan en una discusión de política tan dura que excede lo que puede hacer un legislador en una bancada. A eso me refiero, que me da gracia, digamos, la batalla que se está dando, me parece que no la transparenta, porque no estamos hablando de arreglarle la vereda, de arreglarle la vida al porteño. Acá estamos viendo, sí, la Libertad Avanza se queda, como decís vos, con la ciudad de Buenos Aires por primera vez. Si el PRO se pierde y se agota como movimiento político, porque no solo perderían la ciudad de Buenos Aires, implica mucho más. Si ustedes, que todavía me falta ustedes logran perforar ese techo y se quedan con todo. Digo, discuten de política cuando por ahí el porteño en esta elección, con esta bancada, su legislador quiere hablar de la ciudad. Se habla re poco de la ciudad. Y Romy, lo que pasa es que vos me tendrías que preguntar, Leandro, ¿por qué querés ser legislador porteño? Ay, Pregunta Leandro, que no me hiciste. Pero Pará. recién arrancamos. De eso. Me hiciste una caracterización sobre el estado de situación de los partidos políticos. ¿Querés que venga ¿Qué? Fiorentino y te haga la nota? ¿Te cae mejor? No, que es válido. No, te Nico, estoy- vení, Escuchá, reemplacemos. pará, ¿Qué? ¿puedo opinar? Sí. Es válido lo que decís, aparte seguramente la gente que te ve a vos le interesa el análisis político, pero una cosa no excluye la otra, eso es lo que te quiero decir. Tu primera pregunta es absolutamente legítima. Ahora, después vos haces una afirmación, che, la gente no termina de entender porque ustedes están enroscados los políticos en discusiones de políticos. Y eso la verdad que no es así, porque de hecho yo me la vengo pasando los últimos 15 días hablando de cosas muy concretas acerca de por qué nosotros tenemos que ofrecerle a la Ciudad de Buenos Aires una alternativa a lo que existe y fundamentalmente en qué consiste esa alternativa. ¿Por qué? Porque el modelo este está agotado, la gente se siente abandonada, el PRO es el partido de los negocios, han construido una estructura de negocios que le ha servido fundamentalmente para financiar campañas presidenciales, dicho por ellos mismos, y han abandonado la gestión cotidiana. En materia de política de viviendas, por ejemplo, nosotros propusimos hace 1 año y medio atrás, 2 años atrás, como otras ciudades del mundo, utilizar una reconversión del microcentro después de la pandemia para que esos viejos departamentos o oficinas que utilizaban los bancos sean reequipados como departamentos pequeños que puedan ser ofrecidos en el mercado de vivienda de familiares accesibles. O sea, eran incentivos fiscales para que esas empresas puedan reconvertir esas viejas oficinas y ofrecer entonces más departamentos de alquiler para controlar y regular de manera de mercado, digamos, ¿no?, el precio de las viviendas. El PRO toma esa idea, pero le quita la contraprestación. Entonces, efectivamente, por ejemplo, el Banco Santander se aprovecha de esos beneficios fiscales, agarra esas viejas oficinas que tenía vacías y en lugar de preparar edificios que hubiesen servido para aumentar la oferta de propiedades, transformando el microcentro en un barrio residencial, armó proyectos de lujo. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿de qué sirvió que la Ciudad de Buenos Aires financie un programa de reconversión de viejas oficinas si en definitiva eso le sirvió solamente al Banco Santander? Ahora, el mundo, termino sí, con esto, sí, sí, el sí. mundo ha utilizado después de la pandemia estos incentivos para aumentar el parque privado de viviendas porque cuando aumenta la oferta se regula mucho mejor el precio y obviamente de manera de mercado, o sea, sin que haya ningún tipo de intervención directa, pero indirectamente ha funcionado muchísimo. Pongo un caso concreto porque esto habla de cuando vos mirás a la gente o cuando mirás a los negocios. Los tipos miran a los negocios, tomaron nuestro proyecto, se olvidaron de la parte que decía tiene que haber una contraprestación a la sociedad y terminaron favoreciendo a los amigos de ellos. Lula Alevi, la candidata de Evolución, también tiene un proyecto vinculado a generar vivienda joven en el microcentro, por ejemplo. Nosotros lo presentamos el proyecto, de hecho el PRO tomó nuestro proyecto,
No es que Y es le un sacó, y decís claro. si le sacó La condicionalidad. la condicionalidad. Sacó la parte más importante del proyecto. Claro. Sí. Ahora, Leandro, el otro día estaba viendo todas las listas, ¿viste? Cerradas. Y decía, el oficialismo se partió en 4, el oficialismo porteño. El oficialismo nacional podríamos decir que se partió casi en 3, porque entre Adorni, Marra y el otro Santoro, medio que si te hubiesen dicho a vos, te doy una lapicera, decime, ¿cómo me gustaría competir? Terminó siendo como si lo hubiese diseñado vos. A ver, yo creo Sacando a Val Medina. A ver, esta es una ciudad que dio 2 presidentes, ¿no? 3 en realidad, Sí. con De la Rúa. Sí. Pero Milei y Macri, y tienen votos. Milei y Macri tienen votos en la ciudad. Ojo con eso, porque mucha gente dice, no, está todo fragmentado. Puede ser que inicialmente haya una fragmentación del voto, pero la elección va a ser una elección pareja, no la tiene nadie ganada. Milei es un tipo que con sus contradicciones y su estilo polémico, que a mí no me gusta, etcétera, etcétera, logró interpelar un sector importante de los porteños, y Macri también, Mauricio tiene votos. Entonces yo creo que esta va a ser una elección donde después del 1 de mayo seguramente se van a empezar a definir mucho más las cosas y no va a ser tan fragmentada como está ahora, porque hoy tenés 17 listas, pero en realidad hay algunos actores que todavía no empezaron a jugar. Milei no empezó a jugar en el distrito, Macri está recién arrancando a tratar de instalarlo a Los Penatos, que viene de la provincia de Buenos Aires y que los porteños no la conocen, y probablemente con la intensidad que se está tomando esta campaña lo consiga. Pero además es cortita, porque es ahora el 18, o sea, Claro, se vota pero- el 18, no es que tenés mucho tiempo Claro, para... claro. Por eso yo lo que digo es, en la pregunta de Nico, hay algo ahí que yo creo que se va a ir acomodando con el tiempo. Dijiste Este es un- Mauricio tiene votos. Sí, Mauricio tiene. ¿Vos crees que Jorge no tiene ninguno? Y me pego la pregunta a otra cosa que hace poquito instaló Rodríguez Larreta para el inicio de su campaña, esto de que la ciudad está descuidada, que tiene olor a pis. ¿Vos notás diferencia entre la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y la de Jorge Macri? Un montón. Sí, sí. A ver, un montón, creo que se descuidó muchísimo, pero no se descuidó el último año. Se descuidaron los 2 últimos años de la gestión de Horacio. Estaba haciendo campaña. Exactamente, y el último presidencial. año fue un desastre. El último año fue un desastre. Por supuesto que cuando asume Jorge se ve que renovaron algunos funcionarios que se ve que tenían algún tipo de vínculo con las empresas terciarizadas, y hoy el gran problema es que no controlan las empresas terciarizadas porque la gente desconoce que en realidad atrás de cada prestación de servicio que pensamos que brinda el Estado, en realidad hay una empresa privada que no está siendo controlada. Por ejemplo, Como la la recolección de basura. residuos. Exactamente. Hay 6 empresas privadas. Por ejemplo, Cliva, ¿no? Que es de la familia Rogio. Bueno, son los mismos que operan el subte, EMOVA, la misma familia. Y son los mismos que tienen a su cargo el mantenimiento de hospitales y de escuelas. Entonces, la gente desconoce que el PRO, Larreta, Macri, Mauricio, Jorge y otros muchachos más, construyeron una gran caja terciarizando en sus amigos la gestión de la cosa pública a través de empresas privadas. Nicky Caputo, el amigo del alma de Mauricio, es proveedor del Estado, tiene concesiones y además hace trabajos para el gobierno de la ciudad. La gente desconoce eso, por eso una de las cosas que nosotros decimos es, cuando nosotros estemos en la legislatura porteña, Desde la legislatura, capaz. a investigar, a generar una comisión investigadora para investigar todos estos contratos, y el día que sea jefe ¿A de Nicky gobierno, Caputo? a todos, Ah, mira. sin ningún tipo de persecución ni de prejuicio. Tal vez el señor Caputo es un gran prestador de servicios públicos de la ciudad. Ahora, yo quiero saber si está prestando servicios públicos porque es amigo de Macri o porque es el mejor, porque le brinda mejores bienes y servicios, porque la gente no lo sabe. Pero vos decís una comisión investigadora. Hay que investigar todos los Pero está contratos bien. y las Pero concesiones. está bueno, porque estás planteando Claro. algo que se puede ¿Y hacer cómo lo desde, harías desde la... cuando- No, pero está planteando algo que se puede hacer desde la legislatura. claro. Cuando vos hablás con los candidatos, te hablan como si fuese, digamos, una presidencial. Y además te pasa algo en la legislatura que no te pasa en el Congreso, que vos propones eso, la Libertad Avanza te lo vota tontero. Bueno, a ver, pasó En el algo... único lugar que la Libertad Avanza votaría una comisión Pero investigadora a un pasó algo gobierno muy del PRO, interesante, la Ciudad de Nico. Buenos Aires. Pasó algo muy interesante para que la gente recuerde. Las grúas era un curro en la ciudad de Buenos Aires que llevaba 20 años. Cada empresa, había 2 empresas que tenían dividida la ciudad de Buenos Aires para el acarreo de automóviles. Venían con el contrato vencido y se lo venían prorrogando de manera irregular y pagaban un canon, escuche la gente que está en casa, de 55.000 pesos por mes por empresa. 55.000 pesos por mes. Nosotros lo denunciamos, como efectivamente, gracias a que los porteños confían en nuestra propuesta, fuimos creciendo y logramos revertir la mayoría automática que tenía el PRO en la legislatura de 40 diputados. Eso un día cambió. Yo cuando fui legislador, el PRO tenía casi 40 diputados propios. Entonces sacaban cualquier cosa, excepciones al código urbanístico. Pero no tienen nada. Exactamente, pero recordá esto. No. Minoría, Claro, porque hicimos una gran elección y hoy nosotros somos el bloque más fuerte en la legislatura. ¿Qué hicimos?
volteamos el pliego de la concesión de las grúas. Entonces el gobierno de la ciudad tuvo que hacerse cargo de la gestión del acarreo y sacársela a 2 empresas, BRD y Dakota. Esas empresas, que es obvio que ahí había opacidad, porque si tenían los contratos, para ser, como ves que soy un diplomático, obvio que había opacidad. Sí. Bueno, porque quiero ser responsable también, por eso creo que hay que investigar. Ahora, esas empresas también tienen a su cargo actualmente la concesión de estacionamientos subterráneos que son de la ciudad de Buenos Aires, para lo cual le pagan también cánones irrisorios, que explotan las mismas empresas privadas que antes explotaban el acarreo de vehículos. ¿Cuánto? ¿Tenés? Un palo. El de la 9 de julio, o sea, irrisorios reales. Escuchame una cosa, quiero ver qué es lo que dicen ¿cómo sería? ¿Contrincantes? ¿Qué serían? ¿Qué sé yo? Los que aspiran a la misma banca en la legislatura, así le ponemos muchas comillas, detesto las comillas en el aire, a ver qué dicen de Santoro. Yo estoy acá para ganarle al kirchnerismo. No estoy acá para competir con La Libertad Avanza, un espacio que fundé y donde tengo muchísimos amigos. Yo lo que tengo son soluciones. Soy un dirigente que hizo su carrera política corta, pero muy, muy interesante, mi carrera política dentro de lo que es el distrito de la Ciudad de Buenos Aires. ¿De qué trabajó Santoro? No trabajó nunca de nada, muchacho. Primero era el yerno de Moró, trabajó de yerno de Moró y así sucesivamente. Cuando uno lo dice, no, me están ofendiendo, nunca trabajó. Y entonces no puede saber lo que pasa en la sociedad. Y Santoro, con lo mismo que sacó siempre, te puede ganar una elección. Esa es la aposta de lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Después que vengan acá, que te hagan una fiesta, que vengan los 2 juntos, los 3, con Karina, que es la armadora, que traigan a Santiago, todo lo que vos quieras. Pero el kirchnerismo en esta elección, con lo mismo que mide hoy, te puede ganar la ciudad. Bien, Larreta y Marra, después quiero ver cómo es el trabajo por ahí de yerno de... Nunca se me ocurrió trabajar como es nuera de alguien, pero por ahí... Hace más de 10 años, 15 Escuchame años una que me cosa, separé. pero tanto Vidal como Marra hacen referencia al kirchnerismo, ¿no? Y te identifican con el kirchnerismo. Dicen, hay que ganar el kirchnerismo, el kirchnerismo puede ganarte una elección. Bueno, a ver, Yo estoy lo contra el realmente kirchnerismo, dice significativo Marra. es lo nervioso que están, porque nos ponen todo el tiempo en el centro de la escena. O sea, a ver, la gente no es tonta, la gente sabe perfectamente de dónde viene cada uno, qué es lo que hizo, qué es lo que hace. La subestimación del electorado no pareciera ser una buena forma de presentarse elecciones. Además, la Ciudad de Buenos Aires tiene un electorado complejo, sofisticado, sabe la historia de todo, lo que hicimos todo. Evidentemente están todos nerviosos, pero bueno, yo, Romy, focalizado en lo importante. Pero escúchame, si ves las encuestas, realmente te están dando hoy una ventaja muy importante. No te estás apalancando ahí, no te estás relajando, porque ya vimos la historia de Larreta, que fue 2 años antes presidente, se puso la banda y terminó perdiendo la interna con Bullrich. No, pero de verdad te pregunto, ¿cómo se hace? Decir, vengo tranquilo con las encuestas. ¿Y? No, por eso ¿Cómo yo hace para creo no que va a ser, relajarte? lo claro ahora, acordate lo que te digo, porque esto se va a ver con más claridad la última semana de la elección. 17 listas fragmenta al principio, pero después eso termina concentrando, no te digo polarizándose, pero se termina concentrando. La pregunta era esa, la pregunta es es si un buen resultado tuyo este año no va a implicar que esa atomización de acá a 2 años no exista. No. A ver, la atomización no se produce porque estamos nosotros. No, está claro. La atomización se produce porque explotó la forma de hacer política y de gestionar la ciudad del PRO. Porque son malos, la chocaron toda. Entonces cada uno se fue a buscar su destino por otro lado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que nosotros estamos tratando de hacer es construir una coalición más amplia. Obviamente que yo quiero a todo el peronismo adentro y quiero gente que no haya votado nunca el peronismo. No, Val Medina dijo que no lo llamaste. No, sí, hablamos con todo. No, Además, dijo que al fin no lo sí, llamaste. hablé. No, ¿qué te gusta? ¿Qué cosa? ¿Qué es? La manga, Pero me dijo que no lo llamaste. La faca, como decís vos. Me quedé esperando y mirá. no me llamó. Construimos una lista que es súper representativa de todos los sectores, están todos adentro, por supuesto. A ver, te voy a decir una cosa que todo el mundo sabe, cuando vos construís una lista, los lugares expectantes son los que tienen posibilidad de entrar, son 8 lugares, más o menos. Lo mismo le pasa al PRO, le pasa a la Libertad Avanza, o sea, esto es la política real, digamos, ¿no? Vos construís una coalición en función básicamente de los lugares expectantes que cada uno de los espacios políticos tiene. Y nosotros tratamos de incluir a todo el mundo, de hecho hay un montón de gente que acompaña con absoluta generosidad. A ver, Juan Manuel Olmos, por ejemplo, es el jefe político del peronismo de la ciudad. Le mandamos un beso a... Y va a 11 en la lista. Sí. Y probablemente no entre. Va a 11. ¿Por qué va a 11?
porque cree en el proyecto político, porque le parece que es el momento de juntar fuerzas, por eso decimos es ahora Buenos Aires. Y hay un montón de gente que, a ver, el espacio, por ejemplo, no sé, de Carlos Heller, también acompaña en un lugar que probablemente no pueda tener un lugar de representación en la legislatura, como se le llama testimonial o de zona gris. Entonces, acá lo importante es tener claro para qué luchamos. Yo no lucho para meter legisladores amigos, yo mismo soy el único legislador. En otro momento podríamos haber pedido, bueno, de la agrupación de Santoro que venga, no, bien amplio, convocando a todo el mundo. ¿Por qué? Primero porque necesitamos concentrar, obviamente, en esta pelea, que es una pelea importante, un mensaje político fuerte, entonces necesitamos a todo el mundo laburando. Y segundo, porque para ganar y gobernar la ciudad de Buenos Aires, yo tengo que armar una coalición, como hicieron los cordobeses, perdóname que la señale. No, siempre los cordobeses, siempre bueno, Cande. Sí. Pero como hicieron los cordobeses, que convocaron a todo el mundo. Entonces yo quiero que estén todos adentro y voy a laburar para eso. Bien, pero queda claro que el armado tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires y con la conducción de la gestión de la ciudad de Buenos Aires y no con esta banca. Que la banca tiene que ver con empezar a armar. Más o menos, porque la verdad es que nosotros venimos recorriendo hace más de un año la ciudad cuando no teníamos claro qué es lo que iba a pasar. O sea, vos sabés, Romy, yo recorrí los 48 barrios y, viste, fue Macri el que tomó la decisión de desdoblar la elección. No fuimos nosotros. ¿Decís que se apuró? No sé, a ver, él tendrá sus motivos. Lo que digo es lo nuestro es genuino de verdad. O sea, yo terminé la elección del 2023 y le dije a los ciudadanos el día que me tocó hablar, voy a laburar para que haya una alternativa al PRO en la ciudad de Buenos Aires. Lo dije en el 2023. Durante todo el 2024 me la pasé laburando como diputado y recorriendo cada uno de los barrios. Y viste, construimos una propuesta. De hecho, yo vengo laburando en silencio sobre una propuesta que se va a plasmar en un libro que voy a presentar en 10 días. Un libro muy importante con un diagnóstico de la ciudad, con una propuesta para la ciudad que cuenta todo este entramado de negocios, que le explica a la gente cómo mejorar la calidad de los servicios públicos sin la vocación de andar vigilanteando a nadie. Yo lo que quiero es un Estado transparente y eficiente, las dos cosas. ¿Quién anda vigilanteando? Hay gente que hace política solamente con la denuncia, por ego personal o para lastimar. Yo no descalifico a nadie. No es por... pero te pregunto. No me gusta descalificar a nadie. Bueno, pero la campaña de Marra claramente dijo, yo voy contra la fisura. Para eso, yo lo que voy a favor de... Mira, ¿sabes por qué perdió el PRO la centralidad que tenía en la ciudad de Buenos Aires? El PRO era un partido político que tenía una mirada propositiva. ¿Viste? Ellos... efectivamente eran, viste, hablaban de la meritocracia, del progreso, de la gestión. Se terminaron transformando en el antiperonismo, antiderechos, ¿no? Y eso la sociedad lo percibió, por eso se han achicado muchísimo. La ciudad de Buenos Aires tiene sectores que son verdaderamente disruptivos, progresistas, ambiciosos. Es una ciudad compleja que uno tiene que saber interpretar, entonces nosotros tenemos que tener una agenda que mira hacia el futuro. Mi discusión no es acá los negocios del PRO para cobrarle una factura al PRO. No, mi discusión acá es, señores, yo quiero una ciudad más limpia y para esto no se tiene que robar y si hay empresas privadas que brindan servicios tienen que estar controladas. No puede ser que se les cobre multa a las empresas como pasa actualmente y que no las paguen. O no puede ser que una empresa que provea comida a los colegios de la ciudad de Buenos Aires intoxique a los chicos, Romy, y siga siendo proveedora del Estado. Ahora, yo pensaba, perdón, en el Estado, en la Libertad Avanza, en el peronismo, digo, ¿qué es más refractaria el porteño, ¿no? El porteño progresista del que vos estás hablando, a un modelo como el de la Libertad Avanza pensado en la ciudad de Buenos Aires, que creo que es difícil de tolerar para el porteño, pero es una interpretación muy mía, o el peronismo? ¿Pero a vos te parece que una ciudad como esta se puede bancar un partido político o un espacio político cuyo principal referente asocia la homosexualidad a la pedofilia? No va a pasar eso. Más allá de la motosierra, esa forma agresiva que ellos tienen de encarar, viste, lo que consideran que es un ajuste fiscal, o más allá de la violencia con la cual descalifican a todos y tratan a todo el mundo. No va a pasar. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad sofisticada y yo tengo perfectamente claro cómo es el porteño y la porteña. Perfectamente claro. Yo tengo perfectamente claro el ideal aspiracional. Nosotros vivimos en una ciudad que históricamente se comparó con París, con Barcelona, que miraba siempre hacia afuera, que fue una ciudad absolutamente innovadora, creativa, que desarrolló talentos, que capturaba talentos, que fue pujante, que era la cura del progreso social a partir del esfuerzo. Todo eso se perdió. Si hoy en la ciudad de Buenos Aires hay una sensación de abandono y de desgano, producto de que efectivamente parece que vale lo mismo cualquier cosa. Y eso tiene mucho que ver con lo que el PRO generó en los últimos años. La sensación de que alcanzaba con ser antiperonista para ganar elecciones. Entonces se achancharon, Romy. Bueno, y al achancharse, la gente empezó a sentir
que los funcionarios del PRO tenían la sensación que daba lo mismo ser eficiente o no ser eficiente, trabajar o no trabajar, porque total tenían la elección ganada. No te achanches vos, Santoro, que De todavía ninguna para el 18 falta, a pesar de que las encuestas te están dando... Pero tranqui, porque las encuestas es una foto del momento. Yo no me la creo. No. De ninguna manera el 18 de mayo, el resultado hoy está puesto para el 18 de mayo. Y esto se lo digo a la gente también, por eso es muy importante interpelar a todos, contener a todos y convocar a todos. Es una elección difícil la próxima, porque es una elección, como te digo, donde hay dos expresidentes, un presidente y un expresidente que tiene mucho peso en el distrito, que tiene mucha representación, que tiene mucha muñeca, que tienen muchos elementos de poder que van a hacer jugar, medios de comunicación, influencia, tienen muchas cosas que van a hacer jugar y que seguramente sobre el final de la elección va a quedar más clara. Y si les va mal, ¿qué puede pasar? Porque ahí hay un punto también, es que tienen mucho en juego, pero si les va mal, te uso de politólogo, ¿qué puede pasar entre Milei y Macri? A ver, no sé qué va a pasar entre ellos. Yo lo que tengo claro es que esta es una elección al legislador porteño. ¿Viste? No pasa nada. Pero o sea, te voy a decir algo, el 19 de mayo, cuando abramos los diarios, el resultado, cuántas vacas entraron, yo que sé, va a ser la página con suerte 8 o 9 de los diarios. Hay un montón de cosas que se juegan en esta elección, más allá de la composición de la legislatura, que es la cuestión institucional. Por eso te pregunto. Para mí es muy importante que haya un resultado claro, porque la gente no da más. El ajuste no se lo banca más. Esto que están contando ustedes no se lo banca más. No se banca más la prepotencia. No se banca más la sensación de que los que tendrían que estar gestionando y ocupándose de sus problemas están metidos en una interna. Lo de Patricia Bullrich con Jorge Macri, patético. A ver de quién es la culpa de que se fugan los presos. Se tendrían que poner a laburar y resolver ese quilombo. De Bullrich. ¿De los dos? Vos decís vos, está bien. Sí, yo lo que sea, pero es responsabilidad de los dos. ¿Me entendés? Hay un montón de temas que están pendientes y que yo creo que justamente porque quienes deberían resolverlo tienen la certeza de que tienen la elección ganada desde hace muchos años, y entonces una discusión menor, la discusión electoral, porque finalmente lo único que les importa es el poder, encaran el debate por ahí. Y la gente ya se empezó a cansar de eso. Y se empezó a cansar al punto tal de que hay tipos y gente histórica, votante tradicionales de... Te pongo un caso concreto, perdóname que me extiendo un segundo. Dale. Está Martín Redrado, ya Perdón, tenemos Martín, 1.254.000 millones de preguntas para Sí, me Redrado. imagino, hoy era el día para Martín. No, para los dos, pero digo, aunque No, nos no, conteste una de ese 1.254.000, ya estamos mucho mejor de lo que estamos hasta ahora. Bueno. Así que bánquenme un ratito, Perdón, dale. Martín. Te decía, con el Ulfa llegó también, bien, Sí, va, está no, Ulfa, chicos. mirá, no. Estamos con Qué todo. mesa que tenés, Sí, gran programa. Oh, qué programa. Bueno, te Salvo vos. Sí, sí. Me quiere, yo le decía a la gente, No, bueno, me quiere Romina, me trata mal, no me quiere. pero me venís pinchando Y bueno, desde que vos también. arrancaste, dije, bueno, dale, sí. Pero te cuento esto, zona norte de la ciudad, Sí. Núñez, ¿no? Votante tradicional del PRO. Sí. No se banca más el descontrol que hay con la construcción. No se lo bancan más con los convenios urbanísticos, con lo que fue el boom de la construcción descontrolada de torres de lujo que hicieron mierda las fachadas tradicionales de las casas, que saturaron todos los servicios públicos. Hay barrios que están colapsados, Palermo, Chacarita, Núñez, Belgrano, colapsados. Votantes tradicionales del PRO que te dicen muchas veces, yo nunca me hubiese imaginado votar una cosa distinta, pero te empiezo a ver como alternativa. Nosotros hicimos una gran elección en la zona norte de la ciudad. De verdad, la zona oeste de la ciudad, que era una zona difícil para nuestro espacio político, dice, che, yo tardo 1 hora y media en llegar al centro, acá no hay transporte público. ¿Entendés? De verdad está pasando algo con el electorado que históricamente votaba opciones más moderadas, más de centro-derecha, que se empieza a dar cuenta que ese espacio está más enfrascado en sus problemas que en resolver los problemas de la vida cotidiana de ellos. Igual el no te achanches me gusta. Para vos, que no te des por ganada la elección. Bien pedo. Para el PRO, que tiene que Claro. empezar a movilizar, que hace mucho ya se la da por ganada también. Bueno, la Se Libertad oxidaron, Avanza, no obvio. sé qué decir. Mira, Buenos Aires, si nosotros ganamos Buenos Aires, sin lugar a duda va a ser mejor. Te pongo el caso de las grúas, que era un escándalo. Vos viste a Rodríguez, Romy. ¿Sí? Se hizo una película porque todos los porteños sabíamos que había un curro, que era un abuso, que tenía un fin solamente recaudatorio y seguían choreando los mismos tipos. 20 años prorrogado. Bueno, que haya oposición en la legislatura ayudó para voltear ese pliego de licitación. Y lo otro, que se den cuenta también que tienen que resolver los problemas, Romy. Porque de verdad hay cosas que son muy evidentes. A ver, el obelisco estaba pintado de 2 colores distintos. No podían tener el obelisco pintado un solo color. Yo hice una historia, ahora lo están pintando. Pero te lo juro por Dios, no es así. No, ya sé. A ver, a la gente la toman de todo. Romy,
hacen afiches en la ciudad de Buenos Aires con el puente de la Lugones y lo venden, le juro por Dios esto no sé si lo viste, hacen afiches, Sí, dicen, yo lo vi. nuevo En ningún puente lugar peatonal. en ningún lugar dice que es un proyecto. No, te lo venden como si fuera real. Nuevo puente peatonal, ¿viste? Y vos lo ves al puente, es un anillo naranja, hermoso, precioso el puente, como estéticamente, pero no existe, Romy. La línea F no existe así con todo. Bueno, otro día me invitas. Te quiero mucho. Dame un beso. Yo también. Me regalaste un libro espectacular, recomendalo. Después. Pero no es mío, te regalé Me el libro. recomendaste un libro ¿Te lo espectacular. mandé? No, ahora viene. No, ya me voy. No, decirle a la gente, no es que te compré el libro y te lo mandé. Me compraste el libro. ¿Cómo mueren las democracias? ¿Cómo mueren las democracias? Si pueden, no se consigue en las librerías, no sé dónde lo buscaste, pero espectacular. Un aporte, bueno. Gracias. Un beso grande, gracias a todos. Chao. Perdón, Martín. Muchas gracias. Está Gorodich, pobre, se vino del Movistar Arena, donde estaba viendo a Sabina para estar con nosotros. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar con Redrado, vamos a ver si una de las 275 millones de preguntas que tenemos nos puede contestar, porque viene difícil, pero después queremos ir a consumo, el que está del otro lado un domingo a la noche. Igualmente, un dato de lo que está pasando ahora con el dólar blue, ¿no? Es el dólar blue, el dólar cripto está moviendo ahora 5 veces más que el dólar blue y está bajando de precio. 5% está bajando con respecto a lo que era la cotización del viernes durante el mercado, antes de este anuncio. 1.320 está ahora en estos momentos el dólar cripto, que siempre sale unos pesos más que el blue. El dólar bolsa, hay una suerte de dólar MEP, este dólar bolsa cerrado, que se puede comprar las 24 horas, menos de 1.300 está ahora en estos momentos. Por eso es que muchos prevén que mañana el dólar informal va a estar alrededor de 1.300 o abajo y un oficial que puede estar en 1.200, ¿no? 1.200, 1.250. La brecha cambiaria que había llegado al 30% se va a reducir al 5%. Como fue con Macri. Va a seguir habiendo dólar blue porque por la economía informal. Incluso va a convenir vender los dólares para quien necesite pesos en los arbolitos, que te van a pagar más que en el banco. En el banco vas a tener un spread muy grande entre la compra y la venta. 100 pesos de diferencia. Vas a poder tener por ahí. 1.100 para la compra, 1.200 para la venta. Ojo ahí con eso, ¿no? Todos esperando a mañana. Redrado, gracias. ¿Qué tal? Vos sabés que ante la duda, llamo a Redrado. Digamos. Redrado, voy a decir la verdad. Ante mi duda, bueno, está también Pulfas acá, pero hombres de consulta, Redrado Lacunza, ante mi duda. Después veo, ahora es una duda generalizada que se instaló en el país. Explícame, Martín, rápido esto. Habla el ministro de Economía y el presidente del Banco Central. Da una conferencia de prensa a 1:25. A la noche, cadena nacional, el presidente de la Nación. Nadie tiene claro qué va a pasar y las preguntas si hubo devaluación, no hubo devaluación, por qué terminaron interviniendo cuando decían que no en el mercado cambiario. ¿Cuáles son las condiciones que pide el Fondo Monetario? ¿Qué va a pasar? Lo decía Gorodich recién, mañana a la mañana. El dólar se dispara. Vos hablabas de blindaje, te decían palabra prohibida. ¿Entendés que? Digo, a mí me estalla la cabeza, porque habló el presidente de la Nación, el ministro y el presidente del Banco Central. Y estamos todos esperando a ver qué pasa mañana a la mañana. Algo no funciona, algo raro pasa. Bueno, teníamos un esquema, Romy, que estaba agotado. Hasta el viernes pasado, en los últimos 20 días, el Banco Central había vendido, le habían sacado, si querés, 2.500 millones de dólares, con lo cual ese ritmo de pérdida de reservas era insostenible y algo tenían que hacer. Lo que hicieron ahora es acordar con el Fondo Monetario un rango que está 7% menos el rango inferior, en donde el Banco Central, por debajo de 1.000, tiene que comprar reservas, por arriba de 1.400 tiene que vender reservas y en ese rango, bueno, el tipo de cambio se va a mover libremente para las personas humanas. Es decir, aquellos que nos están mirando en este momento, mañana pueden comprar las personas. Las personas. No las empresas. Las empresas tienen todavía restricciones, pero ha sido un movimiento hacia darle más normalidad a este esquema de tantas restricciones que teníamos hasta ese momento. Por supuesto, la clave mañana, sobre todo mañana a la tarde, a las 4 de la tarde. No a las 10, ya estaba mirando estaba mirando apertura de mercado. A las 11, por supuesto, a las 10, a las 11, cuando empieza a operar el mercado, en realidad al mediodía, vos vas a tener dónde se estabiliza el tipo de cambio. Está claro que el piso va a ser por encima de lo que era el llamado dólar blend, que era un 80% los exportadores. Es decir, ¿cuál es la oferta que va a haber mañana? Una clave es entonces
¿Cuánto van a vender? ¿Quiénes son los candidatos que pueden vender mañana? Fundamentalmente los productores de soja. Entonces, la pregunta mañana es ¿a qué precio quieren o van a vender quienes pueden ofertar divisas? Los que pueden comprar son fundamentalmente individuos, con lo cual la demanda está relativamente acotada. Y bueno, y a la tarde lo que tenés que ver, para mí una señal central es cuánto compró el Banco Central. El Banco Central tiene que pasar de ser vendedor, como fue hasta ahora, a pasar a ser comprador. A comprar. ¿A comprar para qué? Para fortalecer reservas y entonces poder sostener una política cambiaria. Martín, ¿esperabas ahí voy, con Cande, ¿esperabas el levantamiento del cepo? Digo, para muchos fue una sorpresa, dicen Cande va a contar ahora, tiene la trastienda un poco de la decisión, pero que lo sabían muy poquitos y que el gobierno trataba de desorientar un poco a la información que daba vuelta diciendo que iba a ser en agosto. Bueno, en realidad ya el propio ministro de Economía había hablado en una entrevista con un colega tuyo de flexibilidad cambiaria, ¿no? Con lo cual la pregunta que uno se hace es ¿para qué movieron el ritmo de devaluación en febrero al 1%? Se pensaba que de esa manera bajaba la inflación, eso no ocurrió. Es decir, ahí generaron, digamos, otra distorsión de la política cambiaria, pero ya cuando a partir del 10 de marzo se empezó a hablar de flexibilidad e incluso en entrevistas públicas, bueno, ya entró el nerviosismo y lo que vos tenés como comportamiento es que los importadores, quienes importan productos para la producción nacional, empezaron a adelantar compras porque sabían que el dólar que se venía era más caro y de ahí entonces esta pérdida en los últimos 20 días. Digo, ¿no te sorprendió el anuncio? Quizás lo que sorprendió es el ancho de la banda. Una banda que tiene el 40%, lo que marca ahí es, a mi entender, no tengo información privilegiada, es que la negociación con el fondo pasó por esto. El equipo económico pidió más plata al principio para poder respaldar el esquema y el fondo le dijo, si querés más plata tenés que dar un rango más amplio para que flote el tipo de cambio. Ahora, esa fue la discusión, por lo menos, si querés una aproximación educada de alguien que conoce algo de este tema, pero no tengo información privilegiada porque sí coincido con vos en que se manejó de manera muy hermética, pero bueno, uno por lo que conoce y ve la lógica de uno y otro, me parece que la negociación final estuvo en eso. Te doy tanta plata, o sea, tanta más plata de la que pensábamos darte, pero me dejas... Me dejas flotar el tipo de cambio en un rango mucho más amplio. Entonces, Martín, si querés, la sorpresa viene en el rango. Un rango de 40% es realmente bastante amplio. Justamente, vos tuviste una inflación de marzo que te dio 3,7%, con un dólar que se devaluaba al 1% mensual. ¿Cuánto puede ser la inflación de abril cuando tenemos probablemente una devaluación del 30 o el 40%? Quién sabe en cuánto flotará el dólar, pero ese rango existe. O sea, ¿qué puede pasar con la inflación ahora? Bueno, sin duda lo que podemos decir, Cande, es que la inflación de estar en el asiento del conductor pasó a estar en el asiento del acompañante. Claro. Y hoy la clave es la estabilización del dólar, porque lo que has tenido también en el mes de marzo es que el dólar financiero se movió casi un 6,8%. Es decir, ahí la incertidumbre, entonces es clave tener certidumbre cambiaria, es clave que el Banco Central pueda generar la oferta de divisa, los incentivos, la confianza, que siempre esto es central. ¿Qué confianza genera esto para que los productores agropecuarios puedan vender y entonces estabilizar el tipo de cambio? Martín, entonces, en los próximos días, para la inflación, para terminar, digo, porque esto le importa a todos los que los están mirando, a los que van al supermercado. Lamentablemente la inflación se corrió como objetivo central, por lo tanto es difícil que el piso de inflación baje del 3% en los próximos meses. Si se estabiliza el tipo de cambio, es la clave para que a partir de junio, julio, empiece a bajar de vuelta la tasa de inflación. Perdón, Romy, pero ¿qué se puede esperar? Porque la primera devaluación que hizo el gobierno apenas se asumió, la inflación de ese mes fue 25%. Sí, está claro que primero el salto no va a ser tan amplio. Primero, son condiciones distintas. Segundo, lamentablemente otra cosa, digamos, acá estamos hablando del tipo de cambio. Ahora, la economía argentina es mucho más. Es producción, es generación de empleo, es un programa de desarrollo. Es decir, hay condiciones necesarias que es tener estabilidad y tener equilibrio presupuestario. Lamentablemente, para tu pregunta, lo que te tengo que contestar es: el salario viene corriendo por detrás de la inflación. Es decir, que la capacidad adquisitiva de todos los argentinos y de todos los asalariados
es baja. Entonces no se puede trasladar, como ocurrió en diciembre del 2023, no hay capacidad, como no hay pesos, la gente no tiene pesos como para poder convalidar un aumento de precios como el que hubo. Además, recordemos que la devaluación en ese momento fue del 112%, ¿no? Son magnitudes totalmente distintas. Ahora, con lo cual, sí, la capacidad para que las empresas trasladen al consumidor el aumento de sus costos va a ser más acotada. Perdóname, estamos todos desesperados, con Redrado, ahora viene Culfa, estamos así, Gorodich, estamos todos con muchas preguntas, tratando un poco de interpretar lo que preguntaría el que está del otro lado, pero yo me acuerdo que charlamos con vos hace un tiempo, a veces el gobierno no tiene plan, no tiene una hoja de ruta, no terminabas de ver un plan. El otro día se plantan en esta conferencia, que también quiero saber si fue mal comunicado en general, porque hay muchas dudas, y dicen, estamos en la fase 3, como si esto hubiese sido algo previsto, organizado, planeado, planificado. Y se contradice un poco con la desesperación de salir a buscar la foto de Trump en Mar-a-Lago y ese temita que tuvieron que no lo consiguieron, pero parecían muy preocupados por tratar de conseguir esa foto. ¿Hay un plan y estamos en la fase 3 y saben lo que están haciendo? No, a ver, está claro que hubo una fuerte determinación de buscar el equilibrio presupuestario. Y esto es importante para una Argentina que siempre, digamos, y que tuvo que venir alguien fuera de la política a decir, como ocurre en nuestras casas o como ocurre en el comercio o en las empresas o en las industrias, si estamos hablando con un empresario pyme o con cualquier tipo de negocio que manejes, Romy, no podés gastar más de lo que ingresa. Y bueno, Argentina vino embromando, sacándole plata al Banco Central, endeudándonos. Esto se terminó, y por lo tanto uno puede decir la base o la condición necesaria es tener equilibrio en las cuentas públicas. Ahora es una condición necesaria, pero no suficiente. Lo que yo hablaba con vos muchas veces, también en esas largas conversaciones radiales que tenemos, es que faltaba una estrategia de desarrollo. Es decir, eso puede ser una condición. Es importante estabilizar la macro. También un concepto que había hasta hace muy poco es la macro está bien, la micro está mal. Bueno, cuidado que la macro es la política fiscal, la política monetaria, la política cambiaria, que ahora tiende a normalizarse, y la política financiera. También, digamos, para los que vivimos de la consultoría económica, mañana es muy importante la licitación que hace el Ministerio de Economía en términos de los vencimientos de deuda que tiene. O sea, es que muchos de los bonos en la Argentina, sobre todo el sector público, están ajustados por la devaluación o por la inflación. Bueno, una política financiera normal es una política que toma dinero a tasa fija. Entonces todavía para estabilizar la macro falta eso. O sea que todavía le queda mucho y por supuesto, como te decía, como telón de fondo. Un plan. Yo no sé si plan o no plan. Digamos, hay un objetivo que fue el equilibrio de las cuentas públicas. Ahora hay un objetivo que es estabilizar el tipo de cambio. Lo que digo, esto es condición necesaria. Falta una estrategia de desarrollo, que no solamente viva de 4 sectores: de la minería, de la energía, del agro y de servicios del conocimiento, porque ese es un país para 22 millones de argentinos y necesitamos crear un país para 48 millones. Vos decías recién esto de la confianza. Lo importante que va a ser que desde el mercado, desde las empresas, desde todos los sectores de la economía, confíen en esto que el gobierno plantea como un objetivo en el marco de este nuevo plan, de este nuevo esquema cambiario. Así es. Ahora, ayer yo veía, el viernes, ya estoy perdida, veía esas anotaciones a mano alzada del presidente con todos los numeritos, que era como cuando una dice, ay, me voy a comprar un auto nuevo, ¿de dónde saco, de dónde rasco hasta la última gotita? No, esta amiga me debe plata, acá tengo ahorrado en tal lado, en la cuenta de la billetera virtual tengo tanto, y rasco todo un poquito y junto. Esos números que vimos que el presidente tiene, los 12.000 millones de dólares que llegan el martes, los 2.000 millones que llegan en junio, los 1.000 millones más, y todo está rascando el fondo de la olla que hace el gobierno para ver si con los organismos multilaterales y demás le alcanza. ¿Alcanza realmente para que el gobierno tenga poder de fuego si la situación con el tipo de cambio se desmadra? Bueno, la clave es que genere confianza, que las expectativas estén en que esto se estabiliza y, como decíamos anteriormente, que aparezca oferta real de exportadores. Argentina no puede vivir de dólares financieros, tiene que empezar, esas pueden ser, si querés, las muletas, pero hay que dejar de endeudarse.
Digamos, uno de los problemas que tuvo siempre la Argentina es, bueno, siga con el endeudamiento. Bueno, lo que tenés que generar es que realmente el campo pueda liquidar toda la cosecha, que la energía también pueda liquidar todo lo que tiene que liquidar y eso genere acumulación de reservas. Esa es la clave para que este esquema funcione. Hablabas de confianza, Martín, y parece que es la palabra clave, ¿no? ¿Cómo se va a demostrar si hay o no confianza en esta política del gobierno que anunciaron el viernes con lágrimas, con emoción, muy triunfalista, ¿no? Muy triunfalista el equipo económico. La clave es que se estabilice el tipo de cambio en un nivel que sea... ¿Cuándo? En los próximos días, es decir, lunes, martes, miércoles. El lunes, martes, que se estabilice en un tipo de cambio y que no tenga variaciones sustantivas. La clave en una economía bimonetaria que se maneja en pesos y se maneja en dólares es darle previsibilidad cambiaria a los empresarios, a los comerciantes, a los industriales de la Argentina, aquellos que están todos los días tomando decisiones económicas. Y en segundo lugar, a la acumulación de reservas. Son las dos variables que tenemos que ver para demostrar que el esquema funciona. Y eso es que el esquema funciona, digamos, está respaldado por la confianza que puede haber o no hacia esta gestión. Mira, está respaldado también por el factor precio. ¿A qué precio hoy están dispuestos los productores de soja? Estamos en un buen trimestre, Romy, como vos sabés, es el trimestre donde se liquida la cosecha. ¿A qué precio están dispuestos a vender? Que por supuesto tiene que estar por encima de los 1.140 a los cuales se estaban vendiendo el día viernes. Te quería preguntar, el presidente dijo el viernes, y le voy a preguntar a Culfas también, por supuesto, y a Orodich, el presidente dijo, esta vez es distinto. Porque veíamos los diarios, muchos colegas hicieron el ejercicio de mostrar ¿no? diarios de otras gestiones donde prácticamente le podías poner 2025 y daba lo mismo. Tenemos ahí el breve tape de las últimas 3 veces, creo, ¿no? Teníamos que fuimos al fondo a ver qué era lo que decían, mira. El blindaje es una operación económica, política y financiera inédita que genera un fondo de garantía tan grande para el país que despeja cualquier amenaza o duda sobre el futuro de la Argentina. 2001 será un gran año para todos. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Hace algunos minutos el Fondo Monetario anunció un programa inédito para la Argentina. Por ese voto de confianza quiero agradecerle a todo el board del Fondo Monetario Internacional y en especial a Cristalina Georgieva, la presidenta del organismo. Por eso no vengan a decir que ya la vieron, porque esta vez verdaderamente sí es diferente. Es diferente, Redrado, para todos los que están del otro lado, un domingo a la noche diciendo, esta película ya la vimos. No, hay algo central que es diferente, que Argentina tiene no solo equilibrio presupuestario, como decíamos antes, sino que tiene superávit, y superávit es decir que va a gastar menos de lo que ingresa, y el gobierno en particular, el presidente tiene una fuerte convicción en esto, mucho más que cualquier otro presidente que hayamos conocido, que incluso cuando uno hace ejercicio de historia económica, que hayamos tenido un presidente que garantiza un superávit presupuestario de 1.6 puntos del producto, más de lo que pide el fondo. Vos lees la carta de intención y pide, o el acuerdo con el fondo pide 1.2. Acá el presidente se ha comprometido a 1.6. Eso es diferente porque lo ha demostrado en este último año. Martín, y monedas que llevamos. ¿Y qué más pide el fondo? Pide muchas cosas, ¿no? Y primero acumulación de reservas te pide hoy. Lo que vos no estás cumpliendo es la acumulación de reservas. Correcto. Por eso lo que se espera a partir de mañana es que justamente el campo empiece a liquidar todo lo que no venía liquidando por la expectativa de la devaluación. Abril, mayo, junio, de hecho, es el trimestre dorado de la liquidación del campo. Los importadores venían adelantándose, demandando dólares de más. Entonces, en el gobierno dicen, ahora vamos a tener menos demanda de dólares de los importadores, mayor liquidación de los exportadores y vamos a poder acumular todas las reservas que el fondo te pide para después seguir prestándote más guita, ¿no?
Pero pide otras cosas también, ¿no? Sí, pide cuestiones fiscales sobre todo. Sí, tributarias, previsionales. Bueno, no, y después pide, como vos decís, reformas, lo que llaman reformas estructurales, pide 3, una que para fin de este año esté presentado los problemas que tiene el sistema previsional argentino y que haga una propuesta de cambio en el sistema previsional, veremos cuál es esa propuesta. Algo que falta en el esquema y que me parece central es que no hay una lucha contra la informalidad. Argentina necesita, hoy tenemos un 50% de informalidad, Argentina necesita incorporar trabajadores al sistema productivo, al sistema realmente formal, sobre todo también las empresas, y tener un sistema impositivo con menor carga tributaria. Habla también de una reforma tributaria con efecto neutro. A mi juicio tiene que ser una reforma tributaria proproductiva, es decir, que incentive el empleo, que incentive la generación de empleo en blanco. De eso nada se habla. Pero de 3 reformas en particular, como vos decís, la reforma previsional, la reforma tributaria, que tenga un efecto neutro, que elimine impuestos distorsivos. A mi juicio le falta el eje central, que es una reforma tributaria que sea una verdadera revolución impositiva, que pueda bajar la carga impositiva, que incluya a trabajadores en el sistema formal, y habla también de una reforma laboral, veremos a qué se refiere. Lo que se necesita sí es modernizar, sobre todo sector por sector, porque no es lo mismo un trabajador en Vaca Muerta que un trabajador en el sector energético, que un trabajador en el agro, que un trabajador en la industria automotriz o que un trabajador en programación. Bueno, eso es lo que tiene que modernizarse. Veremos después qué es lo que el gobierno envía al Congreso al respecto, ¿no? Pero esas son las 3 reformas que se han comprometido en los próximos años. Prometo, ahí nos están pidiendo que lo liberemos a Redrado, pero la verdad es que cuando arrancamos el programa decíamos esto parece ser una cuestión de fe, ¿no? Habla el presidente, habla el ministro, habla el presidente del Banco Central, no alcanza, salen economistas de más o menos renombre a decir que esto es una devaluación, el gobierno dice que de ninguna manera se trata de una devaluación y finalmente es quién te cae mejor un poquito para ver a quién le crees lo que dice. Aparece Axel Kicillof dando una nota, ¿dónde fue? Creo que fue a C5 el otro día, que uno dice, bueno, te puede gustar más o menos, pero entendemos que es economista, que los números son los números, que saber sabe, entiendo que esto tiene el análisis una carga ideológica, pero cuando Axel Kicillof, ex ministro de Economía, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, se para y dice esto. ¿Qué te pasa? Mira. A ver. Esto del préstamo del fondo, para empezar, una estafa piramidal, ¿no? Una criptoestafa nueva. Agarremos nada más que la deuda que tenemos con el fondo los próximos 4 años, porque este acuerdo son 20.000 millones de dólares por 4 años. ¿Saben cuánto nos vence entre capital e intereses del fondo en los próximos 4 años? 20.000 millones de dólares. O sea que el fondo nos estaría dando exactamente lo mismo que hay que pagarle al fondo en los próximos 4 años. ¿Qué pasa? El 75% se lo dan ahora a Caputo. ¿Vos querés que la plata llegue al destino? No se la des a Caputo. No se la des a Caputo. Pues ya ha demostrado con el crédito de Macri que va a la bicicleta financiera, a la timba. La verdad que lo que va a pasar es que cuando lleguen los vencimientos va a haber que ir a buscar dólares a otro lado. Segundo punto. Esto nos convierte en el deudor de 1/3 de todo lo que tiene prestado el Fondo Monetario, 32%, a todo el planeta. Dice Axel Kicillof, trato de pensar en el que está del otro lado de verdad, ¿no? Lo escuchás a Axel diciendo estafa piramidal y lo ves al presidente diciendo esto es lo más importante que podemos anunciar y finalmente nos vamos a librar del cepo malicioso, y lo ves a Caputo con lágrimas en los ojos celebrando la libertad de los argentinos, que finalmente vamos a salir de este esquema perverso. ¿Qué haces? Estás del otro lado, los mirás a los dos y decís, más o menos deben entender. ¿Qué pasa? No escuchemos más a los políticos. Lo que hay que escuchar es hoy, los que tienen la palabra mañana son los productores agropecuarios, que son los que pueden ofertar. Acá, en definitiva, se trata de sacar restricciones en un mercado cambiario como el que había restricciones, y entonces el próximo equilibrio va a depender de 3 actores: de quienes ofrecen dólares, que son fundamentalmente en el corto plazo los productores agropecuarios, de cómo trabaja el Banco Central en el día a día dando certidumbre cambiaria, cómo se acumulan reservas. El Banco Central tiene que mostrar que, como decía Mariano hace un instante, coincidimos en que hay que
comprar, hay que mostrar un Banco Central que se fortalece, no por préstamos, sino por compras de exportaciones, y por supuesto también la demanda de la gente. ¿Cuánta gente quiere hoy dolarizarse o prefiere estar en dólares? No escuchen más a los políticos, decida, que la gente decida. Martín, no te iba a preguntar si te gusta o no, digamos, el anuncio. Sí preguntarte si estás más tranquilo o menos tranquilo que el jueves a la noche, por ejemplo. Bueno, siempre estuve tranquilo, yo siempre mantengo... Qué suerte. Sí, trato además... Sí, que Dios te mantenga la calma. Mi tarea también es tranquilizar a mis clientes, así que trato de llevar tranquilidad y sobre todo trato de llevar soluciones. A ver, un punto importante, hay fondos que vienen el día martes, 12.000 millones, es un monto importante, sin duda... Hay una normalización del esquema cambiario. Ahora, bueno, la palabra está en cómo trabaja el Banco Central, cómo acumula reservas. Te diría más tranquilo. Hay un horizonte, hay una prueba, hay audacia. Ahora hay que salir al campo de juego. Redrado, muchas gracias. La verdad que cada vez que te llamo te necesito, estás, así que de verdad mucho. Salvo que me dejaste varada el otro día que tenía que salir de un evento y no me trajiste. Bueno, lo que pasa es que... No importa. Yo llegué tarde. 15 minutos estuve esperando para ver si lograba salir de un lugar. Dependía de Redrado. No, llegué tarde y vos querías que además ¿sabés quién me agarró para charlar? Sí, le mandamos un beso. Hodgman, sí. Le mandamos un abrazo, sí. Al amigo te retuvo ahí, no me pudiste ver. Pero viniste hoy, que es mucho más importante que sacarme de un evento, así que muchísimas gracias. Te debo un Uber. Me debes un... Está muy bien. Ahora estamos juntando todo. Como dice Cande, rascamos todo así al final de la olla. Gracias, Redrado, de verdad, muchísimas gracias. En un ratito, Gorodiller, está Culfas, que vamos a ver. A Culfas sí lo escuchamos, no como político. Culfas es un excelente economista. Bien, a Culfas, porque dijimos a Axel, dijo, no, a Culfas como economista sí. Vamos con Nico para contarnos las repercusiones políticas de todo este quilombo que empezó, bueno, hace rato, pero que venimos viviendo particularmente con cimbronazos desde el viernes a la tarde. Sí, porque no sabemos si el resultado de esta vez va a ser distinto, como dice el presidente, pero hay algo que no cambia, Romy, y es que quienes firman el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo celebran, y las oposiciones a quienes firman estos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional se vuelven locos o locas. En este caso, miremos lo que tuiteó, volvió el Che Milei, en este caso... Pues ya estoy como Cande, perdida la fecha. 12 de abril, ¿qué fue? El sábado. El sábado a la mañana. Ya habían hablado todos, ya se conocía la inflación. A las 10 y 20 de la mañana por ahí. Ahí tenemos Che Milei, al final lo mismo de siempre. El fondo te obligó y mandaste una devaluación de casi el 30%. Escribe la expresidenta. Dice, acá las únicas bandas que hay son los de los Caputo Boys, que en apenas 7 años empomaron a los argentinos. Forzadísima esta narrativa, ¿no? Todos lo sabemos. Yo lo voy a decir, cada vez que veo este tuit es como, si no hablas así. Pero pegó. Está bien, cuando uno encuentra encanto en un personaje, le da para adelante. Bueno, los argentinos fugando miles y miles de millones, y la otra banda es la del Fondo Monetario, que le pone los dólares a los gobiernos gorilas como el tuyo y el de Macri. Dice, y sobre llovido mojado te mandaste una deva el mismo día, una devaluación. El mismo día que se te disparó la inflación al 3,7%, pero lleguemos al final de las postdatas, son siempre las más interesantes, que dice, tenemos una. Anoche en tu discurso por cadena te vi en modo zen y leyendo de corrido, pero lo que decías, hermano, todo un delirio. ¿Qué es eso de que vas a enfrentar la crisis global? Y el segundo, a propósito de tu discurso, la alineación de tus funcionarios con caras de momias y ubicados simétricamente atrás y a tus costados, ¿obedece a algún ritual esotérico, que los argentinos normales desconocemos? En fin, en este nivel está el debate público en la Argentina. Mira, y decía que otros celebraron. Yo voy a decir que Santiago Caputo, medio que todos sabemos que es Santiago Caputo, pero nadie dice que es Santiago Caputo, lo vamos a mostrar. Igual, una de las cuentas que utiliza el Milei Emperador, año electoral, el gobierno anunció salida del cepo y reducción del gasto público dedicado a los retrasados mentales de esto ya lo viví. ¿Sabes qué es esto, Romy? ¿Sabes qué significa TEMAP? Lo aprendí hace poco. ¿Hace poquito? Sí. ¿Todo marcha acorde al plan? Sí. ¿Qué dijo el presidente en el discurso que dio en cadena nacional? ¿Qué de todo? Dijo todo marcha acorde al plan. Le metió su frase en su discurso. Sí, bien. Santiago Caputo. Quien celebró también es la sociedad rural,
que acá también dicen que cuando se lee la sociedad rural hay que tener ciertos recaudos. Dice: el fin del cepo abre un nuevo horizonte para el sector agropecuario. Este es un reclamo que veníamos llevando adelante desde hace muchos años y su puesta en marcha, etcétera, etcétera. A partir del lunes va a traer aparejadas más inversiones y una mayor estabilidad económica. Me interesó mucho un tuit que creo que lo podemos ver de Luciano Laspina. Luciano Laspina es uno de los referentes económicos del PRO. Y mirá lo que dice, Romy, dice: una anécdota para imberbes como el payaso oficialista que me insultó ayer. Que no sabemos cuál es. No me enteré, ¿pasó algo? Hay un montón. Bueno, no sé, alguno lo Bueno, igual repudiamos cualquier acto de violencia sobre cualquiera. Vamos a la información. Dice: en octubre de 2022 le contamos a Pato Bullrich el plan para salir del cepo capitalizando el Banco Central con fondos del FMI. Apuntábamos a mayo de 2024. Se lo recordé un año después con tanta mala suerte que... Creo que sigue la publicación. A los pocos días Pato fue a la rural y anunció que pediríamos un blindaje del FMI. Esto es como cosa que no tenés que decir cuando hablas de economía. No podés decir bomba en un aeropuerto, no diga blindaje cuando hablas de economía. Bueno, le cayeron con todo, desde libertarios a kirchneristas, fue el principio del fin. Y por último quiero que escuchemos a Carlos Melconian, economista que... Pobre Melconian, le pegaron de todos lados. Tuvo mala suerte. Tuvo una semana malísima. Tuvo mala suerte. Estaba en un momento, le contamos a la gente, estaba en un momento en un programa de televisión en vivo diciendo que no iba a haber acuerdo, una cosa así. Anuncian en vivo el acuerdo con el fondo y después es uno de los que venía insistiendo con que el cepo era ilevantable. ¿Qué posibilidades había que se firme justo en el momento de que, bueno, yo qué sé, le pasó? Veámoslo, por favor. El gobierno con esto ha comprado tranquilidad financiera, porque las crisis en general son de carácter financiero y como estábamos iba a una crisis financiera. Entonces, ese amontonamiento de plata, donde está faltando muy probablemente un anuncio el lunes, yo lo veo más de carácter preventivo y colaborador, pero hay que esperar, no lo sé, no tengo información, pero el secretario del Tesoro de Estados Unidos, sin calendario previo y sin gira sudamericana, venir acá, hoy existe el Zoom, puede hacer un Zoom, ¿para qué viene acá? Entonces, para hacer un anuncio. Tengo la impresión que puede venir algo. Bueno, el último dato que dejaba Melconian, algo que no creo que no mencionamos hoy, es que mañana viene Scott Bessent, ¿podemos decir el ministro de Economía para que la gente entienda? Sí, algo así. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que es un poco el encargado de administrar la plata. El encargado de administrar la plata del Tesoro de los Estados Unidos. Y que va a traer alguna sorpresa, va a traer, viene con alguna valijita con... ojo con lo de la valija. Lo voy a defender a mi colega. Es simbólico lo que dice de la... O por ahí puede traer carpetas y papeles para firmar, contratos. No, en el sentido de que te puede llegar a prestar más plata el Tesoro de Estados Unidos para las reservas del Banco Central, lo que puede ser una noticia bien recibida por el mercado. Sí, de hecho, el mercado esperaba 8.000 millones del FMI, fueron 15.000, casi el doble, por eso es lo que mañana se prevé una baja ahora, en los dólares paralelos. Lo teníamos a él en el portarretrato, lo traía Cande, está bien, decía Melconian, podría haber hecho un Zoom, pero vos también hablabas de la vieja relación con Caputo y de alguna manera venir a hacerle la gamba para sacarse la foto. Claro, porque él le pidió, hablaron con Luis Toto Caputo, el secretario del Tesoro Scott Bessent, y le dijo, ¿te hace falta que vaya? Uy, me vendría bárbaro, le dijo Toto. ¿Se conocían Caputo, de dónde? Se conocen porque Scott Bessent es, además de economista y de ser el secretario del Tesoro de Estados Unidos, es una persona muy vinculada a fondos de inversión. Y Luis Toto Caputo viene del mundo financiero y ha manejado, y ha formado parte, y ha creado fondos de inversión en los que ha estado involucrado Scott Bessent. Entonces, ese conocimiento que tienen habilita un canal de diálogo bastante fluido, mucho más ahora que cada uno ocupa posiciones en dos gobiernos que se quieren mostrar muy amigos, sobre todo la Argentina se quiere mostrar muy amigo de Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene una reciprocidad con esto de que a Trump le cae simpático Milley, entonces vienen hablando con cierta fluidez. En el marco de las negociaciones con el fondo, esta conversación entre Toto Caputo y Scott Bessent fue: dale, si venís a Buenos Aires me das una mano bárbara. Bueno, dale, yo te organizo, lo ves al presidente, te reunís conmigo, hermoso, comes con unos empresarios y vemos qué mano nos puedes dar, aparte de ir a la embajada, por supuesto, donde va a estar a la tarde. Bueno, vamos a ver si viene con algo bajo en el pan, bajo el brazo este señor, que además deben estar guardando los libertarios todas las declaraciones vinculadas a las críticas tremendas, homofóbicas,
que han realizado. Recordemos que este señor está casado, creo que con un ex fiscal norteamericano, y tienen 2 hijos por subrogación de vientres, así que los Márquez, los Laje de la vida, que guarden de lo que venían diciendo este último. Y sí, no es un gran momento para recibirlo al secretario del Tesoro con esas declaraciones. Matías Culfas, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. No, muchas gracias por haber venido, por habernos esperado. Hoy es un día donde todos estamos tratando de adivinar un poco qué es lo que puede pasar mañana. Le preguntaba a Redrado y te pregunto a vos, que además conocés, digamos, la dinámica interna de la comunicación del gobierno. Si se comunicó mal, ¿cómo puede ser que a hoy, insisto, 1:25 el presidente del Central con el ministro Caputo, una cadena nacional del presidente de la Nación, y a hoy hay más dudas que certezas? Se levanta el cepo, hay un acuerdo del fondo y intervienen en el régimen cambiario. Y el resto, ¿quién sabe? Mirá, lo primero, una frase que escuché mucho en estos minutos es que todo marcha de acuerdo a un plan. La verdad que si algo no está ocurriendo es eso, porque si nos retrocedemos brevemente te puedo decir, en campaña Milei dijo, mi plan es dolarizar, y lo tengo a Emilio Campo preparando el plan para dolarizar desde el minuto 1. En el medio voló Campo, vino Toto Caputo y dijo, no, mi plan es salir del cepo cuando la inflación llegue a 0. Bueno, ahora anuncia una salida del cepo con una inflación que dio 3,7. Lo que uno ve permanentemente son marchas y contramarchas, que bueno, uno entiende, esta situación es difícil, no vamos tampoco a negar la complicación que tiene la macroeconomía argentina. Lo que también es real que lo que está pasando son permanentemente cambios en la mirada de la política económica que generan confusión. Hasta hace muy pocos días, cualquier economista de cualquier signo político, profesional, que dijera, che, me parece que hay atraso cambiario, por un dato muy simple. En la frontera con Chile hay 10 kilómetros de auto que van a comprar. Gente que se va a los shoppings, si vamos o vienen. Que se fue a Brasil, que se fue a España. Una balanza comercial que de ser superavitaria pasó a estar casi equilibrada. Es decir, que no acumulamos nada de dólares de superávit comercial. Bueno, evidentemente hay un gobierno que más que un problema de comunicación, lo que tiene es un problema de falta de percepción de la realidad. De seguir insistiendo en que no había un problema cambiario cuando lo hay. Este fin de semana escuché un montón de analistas o personas vinculadas al gobierno señalar que lo más probable que ocurra es que se vaya rápidamente al piso de la banda. El problema es que el a dólar... 1000, o sea, entre 1000 y 1400. Claro, que baje, no que suba, sino que baje. Y al mismo tiempo, a partir de mañana, a las 10 de la mañana, va a haber un montón de cuentas de particulares, de personas humanas, que van a estar habilitadas a comprar dólares. Entonces digo, me parece que lo que se viene es un juego complejo, donde es muy probable que la demanda a comienzo de la jornada se intensifique. También es cierto, como bien explicó recién Martín Redrado, que en las últimas semanas los exportadores no estaban liquidando divisas, no estaban vendiendo los granos. Bueno, es probable que con el dólar ya tocando los 1.300, 1.300 y pico, empiecen a vender su producción y liquidar sus dólares. Pero nuevamente, me parece que lo que estuvimos viendo todo este tiempo es un gobierno que se desconectó de un tema clave de la realidad. Porque el gobierno dijo cuando empezó, y lo sigue afirmando, que todo el problema de la Argentina, que el contexto histórico del problema de Argentina tiene que ver con el déficit fiscal. Entonces dijo, arreglamos el déficit fiscal y se acabó el problema. Porque dijo, vamos a tener equilibrio fiscal, no vamos a necesitar plata para endeudarnos. No inflación, vamos a ¿no? Déficit fiscal, inflación. Claro, con eso no va a haber inflación. Y con ese ajuste fiscal no vamos a necesitar más plata. ¿Qué ocurre un año después? Tenemos de vuelta inflación y el Banco Central fue a pedir un crédito enorme nuevamente al Fondo Monetario Internacional. Ahora, vos decís todo esto, ¿no? El gobierno que pone todo marcha, ¿cómo es? Todo marcha acorde al plan. Acorde al plan, bien. Temap. ¿Cómo? Temap. Temap, me gusta. Ay, qué canchero que sos, Fiorente. Temap. ¿Para qué me trajiste, Manuel? Necesitamos un pendejo en el equipo, claro. Escúchame, Temap, ¿vos decís que todo no marcha de acuerdo al plan o que no había un plan? ¿Cuál de las dos? Lo que hubo fue un plan que cambió varias veces de signo, ¿no? Porque digo, entre dolarizar la economía, a la dolarización endógena, ahora una flotación entre bandas, hay una diferencia enorme, ¿no? Es decir, no voy a salir del cepo hasta que la inflación sea 0. Y ahora salir del cepo con inflación en casi 4% como dio
En marzo, bueno, creo que son diferencias enormes. Ahora, también dijo en la cadena nacional que la responsabilidad de este brote inflacionario era de la oposición y de los econochantas. Bueno, la verdad que le está asignando un poder enorme a los economistas. Yo la verdad que se las agarró hace poco, incluso se las agarraron con Roberto Frenkel, un profe de la facultad que está jubilado en Villa Langostura, y acusaron de conspirar contra el gobierno. Yo, seamos serios, seamos serios. La verdad, Argentina no es la primera vez que pasa esto, que un gobierno intenta estabilizar con un ancla cambiaria, es decir, fijando el tipo de cambio, y de esa manera tratar de parar la inflación. Lo que ocurre en general es que esto empieza a generar atraso cambiario y un deterioro en la cuenta corriente, es decir, que entran menos dólares de los que salen. Cuando un gobierno tiene reservas, eso lo puede aguantar un tiempo. Este gobierno arrancó con un bajo nivel de reservas y encima el problema lo agravó en los últimos 8 meses. Con lo cual, yo no creo que sea un problema muy fácil, ¿no? Echarle la culpa a que un economista dijo, que la oposición dijo. Lo que hay es un problema de inconsistencia en el plan. Y esto, que es un tema que hace rato se viene diciendo y se viene viendo, lo podían haber corregido con mucha antelación y evitar toda esta caída de reservas que hubo estos meses. Bueno, en lugar de eso, se quedaron con una narrativa que hoy se ve severamente golpeada. Matías, vos fuiste ministro de Producción. Una de las patas centrales, pero no lo digo yo, lo dijo el propio presidente de la Nación, es que esto va a generar un clima de negocios que va a permitir, va a atentar a que vengan inversiones en Argentina, y ahí van a llegar esos dólares genuinos que después en algún momento la Argentina utilizará para repagar el crédito con el Fondo Monetario, si es que no entendí mal el sistema. La pregunta es efectivamente la Argentina hoy un ámbito tentador para inversiones? La realidad objetiva es que no, salvo ámbitos puntuales. Es decir, estamos viendo inversión fuerte en Vaca Muerta. El otro día lo escuchaba el presidente de YPF con proyecciones muy optimistas, con la posibilidad de llegar a 2030 a 30.000 millones de dólares de exportaciones. Creo que es el escenario más optimista. Lo veo complicado en este escenario mundial, donde baja el precio del petróleo, es decir, hay signos de interrogación. Pero el negocio petrolero efectivamente existe. La minería es otro ámbito donde hay inversiones que han sido anunciadas ya varias veces, algunas incluso en el gobierno anterior. Bueno, veremos si se empiezan a concretar. Por ahora todo eso viene muy lento. Fuera de estos dos sectores, el resto no hay ninguna tentación a invertir. Más bien te diría lo contrario. Lo que estamos viendo son empresas que están saliendo de la Argentina, como hemos visto en algunas empresas automotrices que han anunciado su salida del país. El sector industrial hoy está operando con una gran capacidad ociosa. Quiere decir que si tiene 3 máquinas en una fábrica, tiene una apagada. ¿Para qué va a invertir si en realidad ya tiene máquinas que no está usando? Claro. Entonces, yo más bien lo que creo es que estamos viendo un escenario de una inversión que este año, como mucho, va a ser parecida al año pasado. Y más bien lo que creo es que además se va a ver ampliamente complicado por el escenario mundial, porque los anuncios de Trump, idas y vueltas, lo que está generando es un escenario de peligro de recesión mundial. Cayeron los precios de la soja, del maíz, del petróleo. Bueno, los productos que vende Argentina ¿Vos valen crees que menos. el gobierno hizo este anuncio en el marco de este momento tan difícil e internacional y el día en que la inflación es del 3,7 porque no le quedaba más remedio? Porque no tiene mucha explicación que el anuncio y la toma de decisiones se haya dado justamente en este contexto, ¿no? Sí, no tengas ninguna duda. El gobierno estuvo peleando hasta último momento para obtener el crédito del Fondo Monetario Internacional sin tocar el esquema de funcionamiento. Es decir, siguiendo liquidando dólares del Banco Central para sostener la paridad cambiaria, porque ese era el ancla que permitió que efectivamente la inflación bajara. Es decir, el año pasado tuvimos todos los meses la inflación un poquito más abajo que el mes anterior. Eso se terminó porque el modelo tal como está planteado es inconsistente. Y el fondo le dijo... ¿Se terminó en este mes o se terminó? No, se terminó este esquema de política económica. Okay. Por eso el gobierno hace este plan de manera forzosa, un poco en la línea que vos planteabas recién. Es decir, el Fondo Monetario Internacional le dijo, yo no te voy a dar 15.000 millones de dólares para que te los gastes en 2 o 3 meses y sostener el dólar en un nivel inconsistente. Eso creo que es lo que ha ocurrido. Ahora, ¿vos qué crees que va a pasar con la inflación? Se lo preguntamos recién a Martín Redrado. Porque tuvimos una inflación del 3,7 con un crawling peg del 1%. O sea, ahora con un dólar suelto, o por lo menos en esta banda de flotación sucia, que puede oscilar entre un 20, 30 y hasta un 40%, ¿qué puede pasar con los precios? Mira, depende mucho de qué ocurra con el dólar. Nuestra visión, los cálculos que hicimos con mi equipo este fin de semana, indican que
que el dólar seguramente se va a ubicar más arriba, seguramente 1400. más arriba de los 1.140, que es el dólar exportador del otro día, probablemente arriba de 1.200, 1.300 y tal vez en una zona de 1.300, 1.320. Si esto ocurre, lo que estamos previendo es una inflación más o menos de un 15% entre abril y junio. Es decir, bueno, obviamente un escenario donde... Un 15% en los 3 meses. Entre los 3 meses, sí. O sea, un 5%. Un promedio Consulta, más o menos de un 5%. ¿Por qué tan alto? ¿Por qué 1.320? Digo, si ahora en estos momentos el dólar bolsa cerrado está abajo de 1.300, el dólar cripto está en 1.320, digo que siempre está mucho más alto. ¿Los dólares paralelos no deberían estar más caros que el oficial? ¿No? Mira, yo creo que... y después, siempre lo que es el dólar bolsa cerrado te sale mucho más caro que el dólar bolsa común, ¿no? Este que podés comprar a las en 24 horas. El dólar cripto al cotizar las 24 horas es más caro que el dólar blue que no cotiza las 24 horas. Si estos en estos momentos están 1.300, muchos dicen, y el oficial estará 1.250, con una brecha del 5%, ¿no? Mirá, lo vamos a ver mañana. Pasa que hay un tema importante que hay que tener en cuenta, Mariano, que se habló poco este fin de semana y me gustaría remarcarlo. En el acuerdo con el fondo, en el agreement, uno lee las 140 páginas que estamos revisando contra reloj, lo que se observa es que se le exige a este gobierno que este año acumule 9.000 millones de dólares de reserva. 9.000 millones en los cuales no puede computar el ingreso del Fondo Monetario ni tampoco del RIPO. Es decir, son dólares que tienen que acumular a través del superávit comercial. Nunca cumplió igual, el gobierno nunca cumplió la meta de reservas del fondo. Bueno, está bien, ese es un punto. Lo que vos estás diciendo es que el gobierno no va a cumplir el acuerdo con el fondo. Que no necesariamente vaya a llegar a ese número, porque si vos ves lo que vino pasando hasta ahora, cumplió todo menos la meta de reservas, ¿no? Te tomo el punto, lo hemos discutido, es probable que el gobierno diga sobrecumplo la meta fiscal y voy a no cumplir la meta de reserva. Pero estamos diciendo claramente que después de pedirle al fondo que le haga un favor histórico, que le dé el mayor desembolso todo de una, después le va a decir, no, ¿sabes qué? No te cumplí con lo que puse en el papel. No llegué, acumulé 5.000, 6.000, no 9, ¿no? De todas maneras, si tiene que juntar 5.000 millones de dólares, vuelvo a decirte, la única manera que yo veo en este año, lo que queda del año, es con superávit comercial. Y eso implica, sí o sí, ir a un dólar que limite las importaciones. Es decir, este es un gobierno que no va a regular las importaciones, al contrario, está flexibilizando, las ha abaratado en términos de eliminar el impuesto país, eliminar aranceles de importación, reducir medidas pararancelarias. El lunes pasado, en plena crisis mundial, Sturzenegger anuncia que reduce medidas antidumping, dice medidas que cuidan la producción nacional, o sea, sigue favoreciendo las importaciones. Todo esto está ocurriendo, digo, bueno, la manera que puede tener el gobierno de cumplir, o por lo menos de hacer como que cumple la meta, es tener superávit comercial. Y para eso, yo creo que un dólar parecido al actual, al que va a ir mañana, o a 1.200, no creo que le alcance. ¿Cómo? Les pregunto a los dos, sobre todo teniendo en cuenta que mientras estamos discutiendo, me parece que detalles de la política económica, de lo que anuncia el gobierno, del compromiso con el fondo, que tampoco creo que el favor enorme histórico lo haga, digamos, por una cuestión altruista. Estamos tratando todavía de ver hasta dónde condiciona y hasta dónde pide lo que pide. Recién hablamos con Redrado también, ¿no? ¿Qué es lo que está pidiendo? Bueno, hoy hablábamos ya de reforma previsional. Mientras tanto, del otro lado dicen, esto se traslada a precios y cuándo. ¿Y cuándo? Yo no sé si la pregunta del otro lado es... No hay tanto margen. Pero, no creo que haya tanta gente del otro lado que esté pensando cuántos dólares compra, cómo, si se apura, si va por ventanilla, si saca 100, si puede hacerlo con la billetera virtual. No, porque a ver, en realidad al que compraba dólar blue antes, ahora le va a salir más barato. Al que compraba dólar bolsa, ahora le va a salir más barato, ¿sí? Lo que sí, las empresas no tienen tanto margen hoy para aumentar precios, por la caída del consumo. Entonces la caída del consumo, eso te frena mucho los aumentos de precios. Yo no estoy tan segura, de hecho, cada vez están achicando más el margen. Más que nada en alimentos. Alimentos y bebidas, la inflación del 6%, 5,9% que fue. Muchos se le vencen, digo. Muchos alimentos y bebidas. Tienen que salir las promociones que hoy domingo veías en los supermercados, tan fuertes, y de parte de los proveedores que vienen, es porque, digo, se les vence la mercadería. No existió devaluación en la cual no se anuncia diciendo, no, esta devaluación no va a ir a precios porque total, los precios ya están puestos con el otro dólar. Y después sí se van a precios. Pero, ¿de qué devaluación estamos hablando?
¿no? Sí, no sabemos, tenemos que esperar a mañana, pero mínima de entre un 20 y un 40%. Ojo, pero chicos, pero 40... Yo no entiendo por qué muchos hablan de una devaluación del 40%. Si el dólar estaba a 1.100, ¿no? 1.074 el mayorista el viernes. 1.097. Es del 30 como mucho, esto es lo que está diciendo. 30, sí, está bien. El techo de la banda. En caso de que se vaya. Sí. Pero te doy información, no opinión, sino información. El gobierno no va a dejar que el dólar llegue a 1.300. Para el gobierno la banda no es 1.400, es 1.300. Y para eso tiene bonos del Tesoro para intervenir. Tiene cuestiones técnicas con los bancos de encajes de los dólares para poder intervenir y que no llegue a 1.300. El gobierno tiene las elecciones ahí muy pero muy cerca y sabe que su caballito de batalla es la inflación. Entonces, el gobierno, el dólar que quiere es el dólar en el medio, un dólar de 1.200. Lo que pasa es que el gobierno mantener no habla, 1.200 pero el dólar. Matías, el gobierno no habla de evaluación. Pero a ver, Mariano, el gobierno dice que es un reacomodamiento pero del una tipo cosa, de cambio. vamos a un punto ¿no? importante, Mariano. A ver, si el tipo de cambio no tiene ninguna incidencia en los precios, ¿por qué estuvo tan obsesionado el gobierno los últimos meses en decir que no había trazo cambiario, que el dólar no se tocaba, que no se iba a devaluar? Bueno, evidentemente porque ese era su principal foco para contener la inflación. Sí, claro. en marzo no le sirvió por de supuesto. mucho. No, a lo que yo voy es, ¿qué margen tiene el comerciante para subir el precio si después no vende? O sea, lo que estoy hablando es de lo mal que está el consumo hoy en la Argentina, de la caída de la actividad económica. ¿Sí? Mirá, que eso es lo que le salva. ¿Por qué a fin de mes siempre, estacionalmente, principio de mes, fin de mes, te baja el blue? Pero vos hablas de... Porque la gente tiene que vender dólares. Pero vos hablas de para- alimentos y bebidas que podrían vencer y entonces ahí tienen un margen acotado. ¿Pero el resto? A ver, dos cosas. Yo en lo que sí estoy de acuerdo es que es probable que el traslado a precios de esta devaluación, sea de cuanto sea, del 10, del 20, del 30... A ver, si el dólar mañana... No tengas ninguna duda, Romina. Es una obviedad porque yo vengo escuchando al gobierno que se No sé, sí, resiste pero bueno, ¿sabes? El gobierno- sistemáticamente el a hablar gobierno de devaluación. Miente sistemáticamente. Ok, bueno. Estamos de acuerdo en eso. Bueno, esta es otra más. Es obvio que hay una devaluación mañana. Después, si va a ser del 5, del 10, del 15 o del 20, lo veremos mañana y con el correr de los días. Pues es probable también que haya movimiento. Yo creo, de un solo dato. Antes de que existieran los denominados cepos cambiarios en Argentina, había cerca de 2 millones de personas humanas, de quits, que iban al mercado de cambios a comprar. A comprar $500, $1.000, todos los meses, como una forma de ahorro, que hoy por ahí lo hacen el blue. Esa gente, insisto, ¿no? Hacé la cuenta, 2 millones, poné el número que quieras. Sí. 2 millones de dólares por 2 millones de personas por $1.000 por mes son 2.000 millones de dólares. Es una demanda potencial enorme sobre las reservas del Banco Central. Eso hay que tenerlo en cuenta. Con lo cual ahí tenés una demanda persistente. Ojo, igual Pero el pará, poder yo te- adquisitivo no es tanto. yo te escuché, disculpame. sí. Yo estoy hablando de 2 millones de personas que son obviamente los de mayor poder adquisitivo. Sí, no estoy sí. hablando de la mayoría del pueblo argentino. Digo, hay un sector que históricamente compró dólares y creo que va a comprar dólares, va a demandar. Obviamente el gobierno va a apostar, y con toda lógica, a que haya un contrapeso. Obviamente, cuando el dólar se levante, digamos, llegue a 1.200 y pico, 1.300, van a aparecer la oferta de las cerealeras, que las últimas semanas, como estaban esperando este momento, no liquidaron o liquidaron menos dólares. Entonces, obviamente, yo no estoy diciendo que el dólar se va al techo de la banda y el central tiene que gastar todo para que no siga subiendo. Lo que digo es que difícilmente en el corto plazo se quede planchado en 1.100 o baje, como dicen algunas personas del gobierno. Parece una utopía pensar en eso. ¿Por qué el anuncio se hizo de manera triunfalista, crees? Porque es el método del gobierno. Este gobierno, si algo tiene en ese sentido, es una manera de comunicar donde todo es fundacional, todo es nuevo. Es una etapa nueva, esto nunca había pasado en la historia. No habíamos ido al fondo así. Bueno, pero Redrado convalidó eso, ¿eh? Dijo, esto es distinto. No tiene que ver con las otras veces que fuimos al fondo y que se contrajo esa deuda. Acá hay un cambio. Yo lo que creo es que... ¿Vos no crees que hay un cambio? Mirá, yo te digo un ¿Crees que solo dato. la vieja receta de ir al fondo como prestamista de última instancia para salvarnos? Yo te digo un solo dato, nuevamente, de peinarme las 100 y pico de páginas del acuerdo. No encontré una sola referencia a rehabilitar la obra pública, la infraestructura, tenemos caminos deteriorados, graves, con problemas serios para la población. No encontré una sola frase sobre educación, ciencia y tecnología, que es la base de cualquier proyecto de desarrollo serio en el tiempo. No vi nada sobre la producción, más allá de vaca muerta y la minería.
Salvo decir, bueno, no, hay que hacer reformas estructurales, la desregulación. Te sumo una palabra. Cuando no veo nada, no veo nada de Matías, esto. te sumo que es salarios. ¿Cómo? Te sumo una palabra a todo eso que es salarios. Yo estaba calculando recién, si vos cobrabas 1.100.000 pesos, que el gobierno, lo hizo sistemáticamente, es una narrativa, es que medir en dólares los salarios. Lo hizo el gobierno, no lo estoy haciendo yo. Para mí estaba mal. Cobrabas $1.000. Si el dólar se va a 1.300 mañana, vas a cobrar $850. Perdiste 15% de salario en un día. Claro. Bueno, igual el dólar oficial no lo tenía nadie, ¿no? Pero el gobierno lo medía en dólares. Yo lo digo yo. Como un ejercicio. Pero el gobierno medía el salario en dólares oficial. Pero el tema es el poder adquisitivo que te queda. Porque el gasto tuyo en dólares ahora va a ser mayor todavía, ¿no? Pero decíselo al gobierno esa. La narrativa de cuánto el salario de $1.000 el del gobierno, no mía. No, por supuesto, lo mismo que hace con los jubilados. Total. Con un aumento nunca gastaron tanto en dólares, digo. Claro, total. Dice, peiné las 140 páginas del acuerdo. Nada. Digamos, nada. La verdad que no hay nada que tenga que ver con los fundamentos de un programa de desarrollo. Lo que hay es buscar. Reforma tributaria, yo lo que veo provisional. Le da plata al gobierno para continuar con un programa tratando de estabilizar y que en un plazo no muy largo recupere el crédito privado para pagarle al fondo. Claro. En definitiva, salga al mercado de deuda, colocar deuda para pedir plata prestada y pagarle al fondo. Me parece que es el único objetivo. Estafa piramidal. Por eso es un poco fuerte el mensaje, pero la verdad que en la forma en que lo razona coincido bastante. Matías Culfas, muchísimas gracias, No, de verdad, por placer. haber estado acá. Bueno, escuchamos a Culfas, escuchamos a Redrado, estamos escuchando a todos, La escuchamos a Cande, que ahora tiene para venir. Nosotros no entendemos nada, por eso. Nada, no entendemos un poco, pero lo decimos porque estamos, ¿viste? Total. El otro día no me acuerdo quién decía cuando le preguntabas a alguien como Culfas, ¿no? Explícalo para que la gente lo entienda, cuando en realidad los que no lo entendemos somos los que estamos preguntando. Acá somos muy honestos. Ante todo, honestidad brutal. Bien. Acá estamos viendo cómo hacer a partir de mañana, ¿no? Porque Mariano tiene como muchos tips. ¿Dónde te pueden seguir? En el Instagram de Economan, ponés Economan en Instagram y tenés sorteos hasta para ganarte 3 kilos de helado premium. Está caro el helado ahora, ¿viste? Sí, está caro el helado. No como helado, pero... Yo no puedo creer eso. Sí, no ¿En como serio? Un día vamos a salir acá a una cuadra. No como helado, no. Bueno, te invitamos, si no comés genial. Bueno, vení con nosotros, comemos helado. Ok, ¿qué hay una cuadra acá? Canapieco. Bien. La más famosa. Listo, si ya lo mencionaste, que no tienen que dar gratis. ¿Viste? No, ya está. No, obvio. Ya está. En el Instagram de Economan en Instagram ponemos todos los tips de ahorro, de inversión, de qué va a pasar con el dólar. Danos ¿Viste? tres tips, Minuto a minuto. tres tips. Primero, vos decías, tengo que pagar una cena, ¿no? Sí, porque perdí una apuesta casi 20 puntos. Sí, 19 escucharon por sobre 5 de diferencia. Mira, la cena puede ser una cena en la casa de uno, no hace falta que sea en un restaurante. Sí. Ojo con... ese tip de ahorro, dale. esperá. No, así ahorramos todo. Bueno, depende con quién, ¿no? Porque claro, hay que moderar las expectativas. Esperá, digo. Ojo con las milanesas de pollo. Cuando vos comprás 2 kilos de milanesa de pollo, te las hacen... Ojo, milanesa de pan rallado es la que están haciendo ahora, porque 4 veces le meten pan rallado. Cortámela, decile, a ver, cortame una, claro. A ver si tiene pollo, Está a ver si se ve pollo. ¿No? Está bien lo que dice. Y los huevos del pollo. Los huevos están tan caros que ahora te estiran el huevo en la milanesa. Para hacer el rebozado, en lugar de ponerte 2 huevos para el rebozado, ¿y qué le ponen? Te ponen uno y te lo estiran con un poquito de leche, con un poquito de agua, ¿no? Se estira el huevo. Entonces, y la otra, estamos rompiendo todo, se rompe una milanesa. Estamos rompiendo todo. Claro, los huevos se pesan. ¿Sí? Hay que pesar el ahora maple. vienen unos huevos chiquitos. Hay que pesar el maple. ¿Cuánto tiene que pesar un maple? Es muy bueno. Un maple tiene que pesar 2 kilos, ¿no? Por lo menos. Un huevo te pesa 60 gramos. Porque yo el otro día un buen huevo, ¿no? compré un maple de 30. ¿Con la balanza al supermercado? Y no, pones el maple arriba de la balanza. Y, a ver, el huevo número 1 es el más grande de todos, entonces ahí un huevo número 1, maple siempre, te pesa 2 kilos. El huevo número 3 es el más chiquito de todos, entonces te pesa 1,5 kilos. No te rinde tanto. Yo compré un maple, huevo número 7 compré. Porque eran así son. Esos son de codorniz. Son más caros. Escúchame, Mariano, y con lo que se viene, que no tenemos muy claro, estuvo Culfas, estuvo Redrado, nos pasamos el programa hablando de esto, bueno, estuvo Leandro Santoro también. Vos hablabas de dólar. ¿En qué te podrías estoquear?
Ahora, si tuviese la posibilidad, en primero, el margen, no sabemos si van a remarcar. ¿En ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Perdón, me toqué lo primero que hice, compré café. Está bien, ¿por qué? Porque no es algo de heladera. Mirá si justo se te corta la luz. O sea, todo lo que sea heladera, no es de freezer, heladera y es mejor importado. ¿no? Y después, antes de comprar algo, si vos comprás café, suponete, antes de comprar algo, la técnica de los 3 presupuestos. A ver. Tráeme 3 presupuestos antes. Fíjate en 3 lugares Sí, pero por distintos a ver ejemplo, cuánto está, ¿no? yo quiero Por llenar el ejemplo. tanque del auto por las dudas, que me suba la nafta más de lo que viene subiendo. bueno, no voy a bueno. buscar 3 presupuestos, que voy a ir a 3 estaciones de servicio. No, porque ahí es más o menos un commodity, Claro. pero sí con algunas tarjetas de algunos bancos tenés este descuento. Eso sí. Entonces, nada, fijarte ahí en ese sentido. Yo antes de comprar el maple de huevo me pasé por 2 verdulerías, está una enfrente a la otra. A ver cuánto está, a ver cuánto está, a ver cuánto pesa, cuánto pesa. Es un minuto nada más, Mariano, un montón de vos tiempo. Yo literal- laburo de ahorrar. Cada vez más gente en la Argentina labura de ahorrar. Yo me excito ahorrando. Vos, ¿entendés? vos literalmente ¿Por qué? le pesaste el maple. Obvio. ¿Esto es literal? Obvio. ¿Vos nunca pesaste un huevo en la balanza? ¿Vos nunca pesás las empanadas? Yo me muero de vergüenza. Las empanadas se pesan, si no vienen de aire, vienen re chiquitas. ¿Cuánto pesan? Las facturas hay que pesarlas. Las medialunas se pesan. factura, y sí. Pero qué vida de mierda. Ponele filtro, Mangel, o sea. Mira. No, pero al vivir revés. así. No, no. Cada vez- Es muy cada- difícil. Pero sí me Bueno, inquieta eso, esto que es de eso es verdad. especialidad también. Pero mañana, Mariano, Te- vos, te me da miedo. no, digo que vida de mierda, No. está empezando todo, me mato. No, no, con Pero la mañana, balancita para todos lados, dejate de mañana, jorobar. escúchame, de verdad, mañana vas, Es- ¿en qué te estoqueas? Promoción. Digo, si ves algo que está barato, en promoción, con descuento. Atención a las cuotas sin interés. Hay muchas cuotas sin interés, 12 cuotas sin interés, más algún Sí, descuento, un eso 20-30%, ¿no? Entonces, el doble de descuento. Sí. Busca tanto cuotas sin interés como la promoción. Banco público y, todavía, sobre todo. La clave para comprar dólares mañana, va a haber mucha dispersión de precios entre el precio de un banco y otro. Entonces, Y pero si tengo cuenta en uno solo. si tenés cuenta, puede ser en una casa de cambio, digamos, también si querés. Pero si tenés cuenta en uno solo, espera. Espera un poquito, no hace falta hacerlo tan rápido porque el primer día abren mucho las puntas, o sea, entre el precio de compra y de venta 100 pesos de diferencia te van a poner. Después, mañana pasado, ya va a estar más tranquilo. Y si necesitas vender dólares, digo, seguí en el mercado informal que te van a pagar más que en el banco, ¿no? Una para que la sigamos más adelante en la próxima vez que vengas es ¿qué va a pasar con la gente que está gestionando créditos hipotecarios con todos estos cambios? Porque los que están gestionando créditos hipotecarios que se ajustan por UVA se los dan en pesos. Y hasta la semana pasada con esos Es pesos un te flash comprabas de el dólar MEP. Ahora, ¿qué dólar vas a comprar y cuánto más o menos te van a rendir esos pesos que el banco te va a prestar? El dólar oficial, ahora va a ser Claro. el dólar oficial, va a ser más barato, entonces el dólar MEP va a bajar, de hecho ya está bajando menos de 1.300, con lo cual te favorece. La salida del cepo es una buena noticia, te favorece, ¿por qué? Porque llegan ¿A vos te inversiones. gustó? ¿Te gustó el anuncio del gobierno? Pero digo, a ver, Sí, ¿te gustó? ¿Te gustó? favorece por qué, digo, que vos salgas del cepo, principalmente porque el gobierno le decía a las empresas, che, tráela, ¿no? Tráela, basta, tráela. Y la empresa decía, pará, ¿cómo la voy a traer si no me la dejás sacar? Claro. Bueno, ahora te dice, listo, todo lo que vos ganes ahora ya la podés sacar. Toda la plata ya la podés A sacar. partir Hay de- que ver si a la partir traen. de ahora, ¿no? Hay que ver si la traen. No, a partir de ahora. Por Listo. No, pero para muchas, a ver, las agencias crediticias internacionales y todo eso te ponen una mejor nota. Es como, listo, saliste del cepo, listo, ya tenés un aprobado. Entonces esto significa que ya te entren más dólares, aunque sea financieros al principio, ¿no? Sí, y si sí. te entran más dólares financieros también es un banco central que está más robusto. Si el banco central, el mercado, ¿no? Para el mercado, que el banco central vaya comprando dólares, es una buena noticia, listo, invierto en pesos, ¿no? No es Si de vos mala, pero hay invertís que en ver pesos, el escenario internacional. Esperemos porque cuán todo- complicado es. igualmente hay elecciones en octubre, eso te salva, ¿eh? Todo Las elecciones te salvan en octubre. Todo se trata otra vez, ¿no? Lo decía Redrado, la palabra confianza. El gobierno está, bueno, midiéndose. Hoy les fue muy mal en la primera de esta serie de elecciones que vamos a tener. En Santa Fe, convencionales constituyentes, pero arrasó Puyaro, muy lejos quedó La Libertad Avanza. Mañana vamos a ver la otra confianza, la confianza de los mercados, la confianza de la gente y la confianza también respecto del único, por ahora, caso que tiene el gobierno vinculado a una investigación de su propio gabinete, que está vinculado al presidente directamente y que se trata del caso Libra, que esta semana va a tener novedades. Confianza, confianza, confianza. Pasa que todo lo Igual que tiene vamos que porque yo trabajar- ya no confío en que no me tire de cabeza arriba de la Bien, mesa. hasta el domingo que viene.